Cuando mi embarazo llegaba a los 5 meses, mi marido murió en un accidente. Mi suegra me obligó a abortar y luego me echó de casa. Ya estaba en la orilla del río, a punto de reunirme con mi marido, cuando un hombre corrió hacia mí y me dijo: «Venga conmigo, señora. Hay alguien que necesita verla. Mi nombre es Alba Valero. Tengo 32 años y en aquel momento estaba embarazada de 5 meses. El vientre ya empezaba a pesarme. Cada vez que me levantaba o me sentaba, tenía que agarrarme al borde de la cama. A pesar de todo, sentía una calidez inmensa en mi corazón. Quizás porque este bebé era el fruto de nuestros días llenos de esfuerzo y esperanza. Habíamos ahorrado poco a poco después de años viviendo con lo justo, pero nunca perdimos la ilusión. Mi marido, Mateo Romero, era camionero de rutas nacionales. La gente de fuera solía pensar que era un trabajo duro. Un día aquí, otro allá. Pero para mí, Mateo era un hombre que siempre sabía cómo cuidar de su familia. Era callado, no, muy bueno con las palabras, pero cada vez que volvía a casa me traía en secreto una bolsa de fruta o un vestido de maternidad un poco más holgado. Un día le piqué: «Cariño, ¿no puedes decirme algo bonito?». Él solo sonrió, mientras me acariciaba el vientre y respondía: «¿Para qué? Hablar mucho no sirve de nada. Lo importante es poder cuidaros a los dos». Aquella noche, sobre las 9, Mateo llamó. Su voz sonaba relajada, nada fuera de lo normal. Dijo que al día siguiente volvería a casa un poco antes y que de paso se pararía en el mercado central para comprarnos algo rico de comer. «Ahora tienes que tener cuidado con lo que comes, Alba. El niño está creciendo rápido», dijo. Le escuchaba con una sonrisa tierna y divertida. Le respondí bromeando: «Ahora, te preocupas más por el niño que por tu mujer». Él se rió, una risa que conocía tan bien que incluso ahora sigue resonando en mis oídos. Le recordé que condujera con cuidado. «Ve despacio, no tengas prisa», le pedí. Respondió que sí y colgó. Nunca imaginé que esa llamada sería la última vez que escucharía su voz. Apenas 2 horas después, mi móvil volvió a sonar. Un número desconocido. Pensé que Mateo me llamaba desde el teléfono de otra persona, así que contesté de inmediato. Pero al otro lado, la voz de un hombre desconocido sonaba fría y apresurada. «¿Es usted familiar del señor Mateo Romero? Ha sufrido un accidente. Ahora mismo está siendo atendido en urgencias». No terminé de escuchar la frase. Mis manos ya temblaban. El móvil casi se me cayó de las manos. No recuerdo cómo llegué al hospital. Lo que sí recuerdo con claridad es que, al llegar, el pasillo de urgencias estaba iluminado con una luz cegadora. La gente pasaba apresuradamente, presa del pánico, mientras yo sentía como si algo me estuviera estrangulando. Pregunté por el nombre de mi marido. Una y otra vez, mi voz ronca, pero nadie podía darme una respuesta inmediata. Hasta que un médico salió, se quitó la mascarilla, me miró un instante y dijo: «La familia debe estar preparada. Hemos hecho todo lo posible». Me quedé allí de pie, sin llorar, sin gritar, solo con un zumbido en los oídos. Todos los sonidos a mi alrededor parecían alejarse. No podía creerlo. Hacía 2 horas. Todavía me decía que me iba a comprar comida. Ese hombre, el hombre que acababa de hablar conmigo, ¿cómo podía desaparecer tan rápido? Intenté entrar a la fuerza, pero una enfermera me detuvo. Dijeron que tenía que encargarme de la administración, que debía esperar. Me quedé fuera. Mis 2 manos abrazaban mi vientre, como si al soltarlas, mi bebé y yo fuéramos a caer a un abismo sin fondo. Luego llegó la Guardia Civil. Dijeron que el camión de Mateo se había estrellado contra la mediana en la A7, la autovía que recorría cada día. Escuché aquello y me pareció completamente absurdo. Conocía esa carretera como la palma de su mano. Ese día no llovía, no había niebla. Un hombre tan cuidadoso como Mateo, ¿cómo podía estrellarse así contra la mediana? Lo que me inquietó aún más fue la rapidez con la que se gestionó todo. El lugar del accidente fue limpiado impecablemente. Su camión fue retirado por la grúa esa misma noche, como si deliberadamente no se nos quisiera dar la oportunidad de verlo. Cuando pregunté más, solo obtuve respuestas genéricas. Un accidente de tráfico común, el conductor perdió el control. Todo sonaba a frases preparadas. Me arrodillé frente a la puerta de urgencias. Mis rodillas tocaron el suelo de baldosas, un frío que me calaba los huesos. Mi vientre me dolía con punzadas rítmicas. Pero ese dolor no era nada comparado con la devastación de mi corazón. Todo sucedió demasiado rápido, tan rápido que aún no había tenido tiempo de entender lo que pasaba.
Pero ya había perdido a la persona más importante de mi vida. Puse una mano sobre mi vientre y susurré entre sollozos: «Cariño, papá se ha ido». Pero ni siquiera sabía a quién le estaba diciendo esa frase, al bebé en mi vientre o a mí misma, que en una noche había perdido todo mi cielo. Si el dolor en el hospital llegó tan rápido y de repente que vació mi mente, como si todos mis pensamientos hubieran sido absorbidos, lo que sucedió después fue lo que verdaderamente congeló mi corazón poco a poco. La gente dice que perder a un marido es una gran pena, pero para mí, desde que Mateo se fue, entendí que hay una pena más terrible que la propia muerte. Cuando los vivos empiezan a mostrar su verdadera cara, justo al lado del ataúd del que se ha ido. El funeral de Mateo se celebró tan deprisa que apenas pude seguir el ritmo. Todo se organizó con una prisa desmedida. Desde la gestión del tanatorio, llamar al sacerdote, encargar las coronas de flores, hasta los trámites del entierro. Casi todo fue decidido unilateralmente por mi suegra Ramona. En ese momento yo era como una sombra en el funeral de mi propio marido. Mi cuerpo estaba débil, mi vientre me dolía de forma intermitente. La cabeza me daba vueltas. Un momento sentada, otro de pie, un momento llorando, otro a punto de desmayarme. No tenía fuerzas para mantenerme cuerda. Pero lo que me pareció extraño fue la actitud de Ramona. Pensé que una madre que pierde a su único hijo estaría destrozada, gritando, llorando hasta secar sus lágrimas. Pero no, lloró, sí, pero solo un par de veces. Muy brevemente, justo. Después de eso no paraba de mirar el móvil, yendo de un lado a otro, y hablando con alguien en voz baja y apresurada. Una vez, la vi de pie detrás de una cortina, cerca de la mesa con la fotografía del difunto. Daba la espalda a los presentes, cubriéndose la boca con la mano mientras susurraba: «Sí, espera, unos días más. Ahora no es el momento». Al oír eso, sentí algo extraño, pero como mi mente estaba tan confusa, simplemente asumí que estaba arreglando asuntos del duelo. Hasta que, en la segunda tarde, mientras estaba sentada, absorta, frente a la foto de Mateo, con los ojos hinchados y el cuerpo dolorido como si hubiera pasado una grave enfermedad, Ramona acercó una silla y se sentó justo a mi lado. Su voz era fría, sin rodeos. «¿Dónde guardas su póliza de seguro?» Levanté la cabeza de golpe y la miré, pensando que había oído mal. Frente a nosotras estaba la foto de Mateo. Las velas todavía ardían. Pero la primera pregunta que me hacía después de la muerte de su hijo era sobre el seguro. Quedé en silencio unos segundos antes de poder responder. «¿Qué ha preguntado? ¿Ramona?» Su rostro se endureció, impaciente. «¿Que dónde están los papeles del seguro de Mateo? ¿Cuántas pólizas tenía? ¿A nombre de quién? ¿Dónde están los documentos? Eres su mujer, ¿cómo no vas a saberlo?» Me quedé helada. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. No por la pregunta tan chocante, sino por la forma en que la hizo. No había tono de tristeza, ni la voz quebrada de una madre que acaba de perder a su hijo. Solo había impaciencia, un tono afilado y algo muy parecido a la codicia. Antes de que pudiera responder, se levantó, caminó rápidamente hacia nuestra habitación y empezó a revolver todos los armarios y cajones. La seguí viéndola tirar todos los papeles de los cajones al suelo, abrir el maletín de trabajo de Mateo, sacar todas las carpetas de plástico con documentos, y luego arrebatar la mochila que Mateo solía llevar al trabajo. Le pregunté con voz temblorosa: «¿Qué está haciendo? Todavía estamos de luto». Se giró, con los ojos desorbitados. «El que está muerto, muerto está. Los vivos tenemos que ocuparnos de los asuntos de los vivos. ¿Crees que si te quedas ahí, sentada llorando, el dinero va a caerte solo en el bolsillo? Me quedé tan atónita que no pude decir ni una palabra. Esta habitación era donde habíamos vivido durante casi 4 años. Cada rincón tenía una huella de Mateo. Pero ahora, a los ojos de mi suegra, todo esto era solo un lugar para buscar documentos, para buscar dinero, para buscar algo que pudiera convertirse en un beneficio. Me quedé inmóvil un momento, y luego, sin darme cuenta, mis ojos se posaron en una pila de papeles que tenía en la mano. Fue entonces cuando vi un juego de documentos con las palabras en negrita: «Póliza de seguro de vida». Ramona me lo arrebató antes de que pudiera cogerlo, pero alcancé a ver una cifra que hizo que mi corazón se acelerara. No eran decenas o cientos de miles de euros como yo había pensado, sino una cantidad enorme, tan grande que tuve que sentarme en el borde de la cama para calmarme. Nunca había oído a Mateo hablarme de una póliza de seguro de ese valor. Mateo
Era una persona ahorradora. El dinero que ganaba con su trabajo tenía que dividirse para el alquiler, la comida y los gastos de mis revisiones de embarazo. Una póliza tan grande. ¿De dónde sacaba el dinero para pagarla? Levanté la cabeza y pregunté con voz temblorosa y ahogada. Ramona, ¿por qué el seguro de Mateo es por tanto dinero? Ella dobló inmediatamente los papeles, se los apretó contra el pecho y me gritó. Tu trabajo es dar a luz tranquilamente. No te metas en asuntos de dinero. Yo soy su madre. Yo sé lo que hay que hacer. Esa frase fue como un jarro de agua fría que me echaron en la cara. Quería preguntar más. Quería saber por qué. Quería saber de dónde venía ese dinero. Quería saber por qué estaba tan alterada. Pero al ver su rostro furioso, la mirada en sus ojos, como si quisiera devorar a cualquiera que se interpusiera en su camino, de repente sentí un nudo en la garganta. Desde ese momento, casi nunca soltó esos papeles. A cualquiera que venía a dar el pésame, especialmente amigos o compañeros de trabajo de Mateo, siempre intentaba interceptarlos, sonriendo forzadamente y desviando la conversación. Vinieron dos hombres con el uniforme de una empresa de logística. En cuanto vieron la foto de Mateo, sus ojos se enrojecieron. Iban a preguntarme algo, pero Ramona interrumpió de inmediato. Por favor, recen por él y luego pueden marcharse. Alba está cansada. El médico ha dicho que no debe tener muchas preocupaciones. Terminó de hablar y me llevó más adentro, sin dejarme hablar. Durante el resto del día, no me permitió tocar el móvil de Mateo, ni guardar sus documentos, ni siquiera estar de pie hablando mucho tiempo con nadie relacionado con el trabajo de mi marido. Todo parecía controlado por una mano invisible. Y por la noche, cuando ya quedaba poca gente, la vi por casualidad a través de la rendija de la puerta. Ramona se puso una chaqueta sigilosamente y salió al final de la calle. Allí, bajo la luz amarillenta de una farola, un hombre desconocido la esperaba. Los dos susurraban. No pude oír con claridad, solo vi a mi suegra gesticular mientras el hombre asentía y le entregaba un fajo de papeles. En ese momento un presentimiento muy malo se apoderó de mi corazón. Pero todavía no tenía la fuerza suficiente para unir todas las piezas y encontrar una respuesta. Solo podía sentarme, abrazando mi vientre en la oscuridad, mirando la mesa con la fotografía del difunto que emitía una luz tenue, y preguntarme a mí misma, ¿por qué? Solo unos días después de la muerte de Mateo, esta casa ya se sentía terriblemente fría y extraña. El funeral de Mateo acababa de terminar. Las sillas en el patio ni siquiera se habían recogido. El olor a cera de las velas en el interior todavía era denso y asfixiante. Fue entonces cuando Ramona dejó de molestarse en ocultar sus intenciones. Si los días anteriores todavía había podido mantener una mínima apariencia de madre afligida, esa mañana la máscara pareció caerse por completo. La mirada que me dirigía ya no era simplemente de desagrado o desdén, como antes, sino algo frío y punzante, especialmente cada vez que sus ojos se detenían en mi vientre abultado. Recuerdo claramente que era casi mediodía. Estaba sentada en el borde de la cama, con la espalda apoyada en la pared y ambas manos abrazando mi vientre, porque el bebé no había dejado de dar patadas desde la mañana. Quizás también sentía la inquietud de su madre. Ramona entró en la habitación sin llamar. Todavía sostenía un manojo de llaves y el bolso negro que siempre llevaba. Se quedó en el umbral, mirándome el vientre durante mucho tiempo, tanto tiempo que sentí un escalofrío en la espalda. Luego, con una voz suave pero afilada como un cuchillo, dijo: «A este niño no se le puede tener». Levanté la cabeza de golpe pensando que había oído mal. «¿Qué ha dicho?» No lo repitió. Simplemente avanzó 2 pasos, acercó una silla, se sentó frente a mí y dijo: «Clara, palabra por palabra. He dicho que ese feto no se puede tener. Desde que llegó, esta casa está agafada. Mi hijo muere, la familia se destruye, el dinero se va. Conservarlo solo traerá más mala suerte». Todo mi cuerpo se heló. Por un momento, ni siquiera pude entender cómo una abuela podía decir semejantes palabras a su nieto nonato. Tartamudeé. Pero es el hijo de Mateo. Es su última sangre. Antes de que terminara de hablar, me cortó con un grito. ¿Qué sangre ni qué? ¿Sangre? Una sangre que, en cuanto apareció, Mateo murió. ¿Para qué quieres? ¿Conservarlo? ¿No ves? Desde que llevas esa barriga por aquí, esta casa no ha tenido un día de paz. Me quedé paralizada. Esas palabras eran tan crueles que me zumbaban los oídos. Sabía que nunca me había querido,
pero nunca imaginé que pudiera culpar de todas las desgracias de esta casa a un bebé que aún no había nacido. Reuní el poco valor que me quedaba y dije, temblando, no voy a abortar, Ramona. Sea como sea, tengo que quedarme con el hijo de Mateo. De repente, Ramona se levantó, su rostro enrojeció y su mano se alzó tan rápido que no tuve tiempo de esquivarla. ¡Sas! La bofetada me dio de lleno en la mejilla izquierda, haciendo que mi cabeza se girara hacia un lado. Sentí la boca, entumecida, los oídos me zumbaban. Antes de recuperarme del shock, me señaló directamente a la cara y gritó, ¿todavía te atreves a responderme? ¿Crees que todavía tienes a alguien que te respalde? ¿Eh? Tu marido está muerto. En esta casa se hace lo que yo digo. Me llevé la mano a la cara, las lágrimas caían sin control, pero lo que más me dolió que la bofetada fue la sensación de humillación e impotencia. Estaba embarazada de 5 meses, mi marido acababa de morir. Mi cuerpo aún no se había recuperado del shock. Pero la persona que tenía delante no me preguntó ni una sola palabra sobre mi estado, no mostró ni un ápice de compasión. Lo único que le importaba era cómo hacer desaparecer ese feto de su vida lo más rápido posible. Esa tarde apenas me dio oportunidad de defenderme. Me levantó a la fuerza, me tendió una chaqueta fina y me gritó, «Cámbiate. Vienes conmigo». Temblaba de miedo, pero aún así pregunté, «¿A dónde, Ramona?» Respondió secamente, «Al hospital, a arreglar ese asunto que tienes en el vientre». Entré en pánico, me agarré al borde de la cama y negué con la cabeza repetidamente. «No quiero ir, no quiero abortar. Se lo ruego, Ramona». Me agarró del brazo con brusquedad. Su voz era un gruñido. ¿Quieres que llame a alguien para que te ate y te lleve a la fuerza? ¿Eh? Me obligó a subir a un taxi como si fuera un cadáver. Durante todo el trayecto, al hospital, solo pude abrazar mi vientre mientras sollozaba. En mi cabeza veía la cara de Mateo. Recordaba su mano, que solía colocar sobre mi vientre con una sonrisa tierna mientras decía, «No sé si será niño o niña, con que se parezca a ti es suficiente». Solo pensar en eso, sentía como si me estrujaran el corazón. No podía. Realmente, no podía deshacerme del único recuerdo que él me había dejado. Al llegar al hospital, Ramona me arrastró hasta el mostrador de admisiones. Su voz era fuerte. Quiere interrumpir el embarazo. Por favor, gestione el papeleo. Rápido. Oír eso fue como si me clavaran un puñal en el pecho. Me giré hacia ella, llorando y suplicando. Ramona, se lo ruego. Es el hijo de Mateo. Es lo único que me queda de él. Pero ella simplemente apartó mi mano con frialdad, pronunciando una frase que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Ya está muerto. ¿Para qué conservar esto? Solo da problemas. Me mandó a sentarme en una fila de sillas frías de plástico. A mi alrededor, el sonido de las llamadas a los pacientes, el chirrido de las ruedas de las camillas, el llanto de los niños, el roce de las sandalias en el pasillo, todo. Se sentía cruelmente normal mientras mi mundo se desmoronaba. Me senté acurrucada, con ambas manos abrazando fuertemente mi vientre, la mirada perdida en el suelo blanco. En ese momento, pasó una enfermera joven, quizás a ver mi rostro pálido y mis ojos hinchados. Se detuvo y preguntó en voz baja, ¿te ha obligado la familia? Levanté la cabeza. Mis labios temblaban, pero no pude pronunciar una sola palabra. La enfermera miró hacia Ramona, que estaba de pie al final del pasillo, y luego se inclinó, bajando la voz. Señora, piénselo mejor. Creo que algo no va. Bien, solo esa frase. Pero de repente mi corazón empezó a latir con fuerza. Esa frase fue como una espina que atravesó la capa de desesperación que me envolvía. Pero todavía estaba demasiado abrumada, demasiado dolida, demasiado sola para poder pensar con claridad. Un momento después, alguien me dio un formulario para que lo firmara. Ramona estaba a mi lado, con los brazos cruzados y el rostro frío, sin expresión. Sostuve el bolígrafo con una mano que temblaba tanto que el trazo de la tinta se corrió por el papel. En mi cabeza solo había llanto, la cara de Mateo y las patadas débiles en mi vientre. Pero al final, entre el dolor insoportable y el aislamiento absoluto, lo firmé en un estado de casi inconsciencia de lo que estaba haciendo. Cuando mi firma quedó plasmada en ese papel blanco, me sentí como un cadáver sin alma. Sentada allí, respirando allí, pero por dentro, completamente vacía.
No sé cuánto tiempo pasó. Acababa de firmar el formulario. La enfermera aún no lo había recogido. De repente, sentí un dolor agudo en el vientre. No sé si fue una reacción del bebé, o si estaba demasiado asustada, o si era porque llevaba varios días sin apenas comer. Me abracé el vientre, me encogí, un sudor frío me empapó la espalda y mis labios se pusieron azules. La enfermera que me había hablado antes vio mi estado, me ayudó a sentarme y llamó a un médico. Tras unos minutos de exploración, el médico frunció el ceño y preguntó si había sufrido mucho estrés últimamente. ¿Falta de sueño o alguna hemorragia? Antes de que pudiera responder, Ramona interrumpió con voz cortante. Doctor, haga lo que tenga que hacer rápido. Solo está fingiendo. El médico miró a Ramona brevemente y luego se dirigió a mí con un tono más serio. Su estado es débil. La tensión arterial ha bajado y parece estar bajo. Una gran presión mental. En un caso como este, primero hay que observarla. No se puede proceder directamente. Al oír eso, me sentí como una persona que está a punto de ahogarse y consigue agarrarse a un trozo de madera podrida. Me aferré a la silla, jadeando. Susurré. Sí, doctor, me siento muy débil. Le ruego que me examine más a fondo. Solo esa frase fue suficiente para que Ramona explotara como un bidón de gasolina en llamas. Se giró hacia mí con los ojos desorbitados. Estás jugando. ¿Conmigo? Ya lo sabía. Estás intentando ganar tiempo a propósito, ¿verdad? Temblaba de miedo. Pero en ese momento, solo tenía un pensamiento en la cabeza. Tenía que proteger a mi hijo. Aunque solo fuera un día, una tarde, incluso una hora, tenía que ganar tiempo como fuera. En el camino de vuelta, Ramona no dijo ni una palabra. Ese silencio era aún más aterrador que sus regaños. Iba sentada, rígida, en la parte de atrás del taxi. Sus ojos miraban al frente, la mandíbula apretada. Yo iba acurrucada detrás, con las manos abrazando mi vientre. Cada latido de mi corazón parecía querer romperme las costillas. Al llegar a casa, en cuanto bajamos del taxi, tiró su bolso sobre una silla de madera, se giró, me señaló directamente a la cara y me gritó: Te lo advierto, en esta casa no es tu turno de hacer numeritos. Si digo que te deshagas de él, te deshaces. No pienses que por abrazar esa barriga no puedo hacer nada. Susurré. No estoy haciendo numeritos, Ramona. De verdad me siento débil. Ella sonrió con cinismo, una sonrisa torcida y extraña. ¿Débil? Perfecto. Sí. Estás débil, lárgate. Ya no puedo soportar a un parásito como tú. Tras decir eso, irrumpió en nuestra habitación. Antes de que pudiera entender lo que iba a hacer, oí el sonido de la puerta del armario abriéndose con fuerza. El ruido de cosas cayendo al suelo. Corrí cojeando tras ella, y al llegar a la puerta me quedé helada. Ramona estaba sacando mi ropa una por una y tirándola al patio. El vestido de maternidad que acababa de comprar y que aún no había estrenado, un chal de punto que Mateo me había regalado un invierno lluvioso, varias cajas de vitaminas prenatales. Incluso la bolsa con las cosas del bebé, que había preparado en secreto desde el principio del embarazo. Todo fue arrojado como si fuera basura. Corrí para sujetarle la mano, llorando desconsoladamente. Ramona, ¿qué está haciendo? Esas son mis cosas. Me empujó con tanta fuerza que casi caigo contra la esquina de la cama y gruñó, palabra por palabra. Si son tus cosas, cógelas y lárgate de mi casa ahora. Mismo. A partir de este segundo ya no formas parte de esta casa. Me quedé en shock, tartamudeando. Estoy embarazada. ¿A dónde voy a ir? Señaló directamente a la puerta. Su voz era un chillido agudo que me reventaba los oídos. Vete a donde sea, me da igual. Debajo de un puente, a un mercado, al cementerio. No pienso acoger a una portadora de mala suerte que, antes de nacer, ya ha matado a su marido. Su voz era demasiado alta, sobre todo a plena luz del día, y los vecinos empezaron a arremolinarse fuera de la valla, cuchicheando entre ellos. Algunos, con las manos en las caderas, otros tapándose la boca, otros acercándose a la valla para ver mejor. Abracé mi pesado vientre, de pie en medio del patio, con el pelo revuelto, el rostro inundado de lágrimas, sintiendo como si toda mi dignidad hubiera sido despojada frente a todo el pueblo. Ramona, al ver que se juntaba más gente, gritó aún más fuerte, como si quisiera clavar mi culpabilidad ante todos. Mirad todos, esta mujer parásita, antes de dar a luz ya ha matado a su marido.
y ahora todavía tiene la desfachatez de no querer irse. Qué mala suerte tuvo mi familia al traerla a casa. Nadie me defendió. Algunos me miraban con lástima, pero solo se quedaron allí, mirando. Entendí que tenían miedo de meterse con Ramona. Tenía fama de ser muy dura y de discutir a gritos cuando tenía deudas. Nadie quería buscarse problemas. Esa sensación de ser empujada en medio de una multitud sin que nadie te tienda una mano para ayudarte. Nunca la olvidaré. Volví a entrar a la casa con una última esperanza. Al menos podría coger mi DNI, algo de dinero o algunas cosas que aún pudiera usar. Pero Ramona ya está bloqueando la puerta. Sus manos se aferraban a la bolsa con los documentos y las llaves. Dije con voz temblorosa: Ramona, devuélvame mi DNI. Y el móvil de Mateo también es nuestro. Ella sonrió con malicia. El dinero, los papeles, el móvil de mi hijo. Todo lo guardo yo. ¿Qué derecho tienes tú a reclamar nada? Se me hizo un nudo en la garganta. No solo me estaba echando, me estaba despojando de todo para que no tuviera forma de volver. Me arrodillé, no para suplicarle que me dejara quedarme, sino para recoger mis cosas esparcidas por el suelo. Mientras recogía apresuradamente una maleta vieja, metí la mano debajo del armario para buscar unas zapatillas que habían salido volando. Mis dedos tocaron de repente un objeto duro, fino y frío. Lo saqué y resultó ser el viejo móvil de Mateo, un Nokia antiguo que usaba antes de pasarse al smartphone. Quizás, cuando Ramona registró todo, se le cayó debajo y no lo vio. Mi corazón se aceleró. Lo escondí sigilosamente en el bolsillo de la chaqueta. Esperando a que se diera la vuelta, lo encendí temblando. Por suerte, todavía le quedaba un poco de batería. Abrí la carpeta de mensajes. Apenas me atrevía a respirar. Mis ojos se clavaron en un mensaje no enviado, guardado solitario en la carpeta de borradores. Solo unas pocas palabras. Mamá, estoy metido en. La frase se cortaba ahí. Sin punto final, sin destinatario, sin continuación, pero solo eso fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Metido? ¿Metido en qué? ¿Con quién? ¿En qué asunto? Antes de que pudiera pensar más, Ramona me arrebató la maleta de las manos, la tiró al patio y señaló la puerta. «Vete». Casi al mismo tiempo el cielo se oscureció. Un viento fuerte comenzó a soplar y una lluvia torrencial empezó a caer. Me quedé inmóvil bajo el alero del porche. Un momento, mi mano tocando inconscientemente el bolsillo de la chaqueta donde estaba escondido el viejo móvil de Mateo. Luego me agaché, abrazando mi montón de cosas empapadas. Finalmente, en medio de la lluvia torrencial y la mirada fría detrás de la puerta que acababa de cerrarse de un portazo, fui expulsada de casa como un perro callejero, con el vientre lleno del hijo del hombre que había muerto hacía menos de una semana. No recuerdo cuántas calles recorrí después de dejar esa casa. Solo recuerdo la lluvia muy intensa. La lluvia me golpeaba la cara con dolor, empapándome desde el pelo hasta los hombros y de los hombros hasta la punta de los pies. La maleta vieja que arrastraba por las calles llenas de baches hacía un chirrido pesado. Sonaba como el lamento de alguien agotado que aún así se obliga a seguir caminando. Mi ropa estaba empapada y pegada al cuerpo. Mi vientre de 5 meses se sentía increíblemente pesado, haciendo que cada paso fuera como si me arrastraran hacia abajo. Caminaba sin rumbo, sin un lugar al que volver, sin nadie a quien llamar. En mi bolsillo no había dinero ni DNI, solo el viejo móvil de Mateo, frío, dentro de la tela de la chaqueta. Varias veces quise sacarlo para volver a mirar ese mensaje incompleto, pero mis manos temblaban demasiado para abrirlo. La frase «Mamá, estoy metido en» seguía girando en mi cabeza como pequeños fragmentos de cristal. Cuanto más lo pensaba, más me dolía. Cuanto más me dolía, menos me atrevía a pensar en ello. Al atardecer, la lluvia empezó a amainar, pero el viento seguía siendo frío, cortante. Me senté a resguardarme bajo el toldo de una tienda cerrada, abrazando mis rodillas, mi cuerpo tiritando. La gente que pasaba me miraba de reojo y se alejaba rápidamente. Algunos quizás pensaron que era una mujer que había huido de casa, otros que era una vagabunda, o quizás a nadie le importaba en absoluto. Fue entonces cuando entendí que, cuando una persona cae a lo más bajo, no solo pierde dinero, casa y apoyo, sino que también pierde el derecho a ser vista como un ser humano normal. Me quedé sentada allí mucho tiempo,
Cuanto más tiempo pasaba, más oscuro se volvía todo a mi alrededor. No porque estuviera anocheciendo, sino porque en mí, corazón ya no quedaba ni un solo rayo de luz. Mi marido había muerto. Mi propio hijo en el vientre estaba amenazado de ser abortado por su abuela. Me habían echado a la calle como si fuera un objeto roto. Si seguía viviendo, ¿cómo iba a vivir? ¿Con qué y para qué? Ese pensamiento, que al principio solo fue fugaz, fue haciendo cada vez más claro, más afilado, más frío. No llegó como un impulso momentáneo, sino como un largo susurro en mi cabeza, suave pero cruel. Acaba. Con todo para que ya no duela. Puse una mano sobre mi vientre, sintiendo una suave patada desde dentro. Este bebé todavía estaba aquí, todavía vivo, todavía dependía de mí. Se me hizo un nudo en la garganta, las lágrimas brotaron sin más. Me incliné y susurré, como si hablara los restos de vida que me quedaban. Perdóname, cariño. Mamá no. Puede protegerte. No sé en qué momento me levanté y empecé a caminar de nuevo. Esta vez, mis pies no se dirigieron hacia las hileras de casas o las calles iluminadas, sino hacia la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Era un lugar solitario. Apenas había gente. Solo matorrales, arbustos, rocas mojadas y la corriente turbia y rápida bajo la fría niebla de la tarde. El viento que soplaba desde la superficie del río me cortaba la piel. Me paré en la orilla, mirando el agua revuelta, y sentí que mi corazón se dejaba arrastrar por una desesperación sin forma. Me acordé de Mateo, recordé su voz en la última llamada, recordé sus zapatillas que siempre dejaba desordenadas en la entrada, recordé la forma en que ponía la mano sobre mi vientre cada noche y sonreía para sí mismo como un niño pequeño. Hacía solo unos días, yo todavía era una esposa con un marido, una madre a punto de dar a luz, una mujer que creía que su vida, aunque no fuera rica, al menos tenía un lugar donde aferrarse. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo había sido borrado como si nunca hubiera existido. Me acerqué más al agua. Mis sandalias mojadas resbalaron en el lodo blando. El barro frío se pegó a mis pies, pero ya no lo sentía con claridad. Frente a mí, en ese momento el río ya no me daba miedo. Era como una puerta, solo unos pasos. Más, y todo el dolor, la humillación, la tristeza y la soledad terminarían. Cerré los ojos, el viento me alborotaba el pelo, una mano abrazaba mi vientre, la otra colgaba a mi lado. Me dije a mí misma, solo un momento, rápido. Después de esto, no habrá más sufrimiento. Justo en ese instante, de repente, oí detrás de mí el sonido de pasos, apresurados pisando caóticamente el suelo mojado. Antes de que pudiera girarme, una gran fuerza me tiró del brazo hacia atrás. Mi cuerpo se tambaleó y casi caí, de espaldas sobre la hierba. Un hombre se abalanzó sobre mí, jadeando, sus dos manos agarrándome los hombros con fuerza, como si temiera que, si me soltaba un segundo, desaparecería. Su rostro estaba pálido de cansancio, su pelo mojado se pegaba a su frente, pero la mirada en sus ojos era tensa y aterradora. Casi, gritó, con la voz ronca. ¿Está loca? No puede morir. Me quedé sorprendida, entre el pánico y la rabia. Instintivamente intenté soltarme. Suélteme. Pero no me soltó, sino que me agarró con más fuerza, se inclinó y dijo, rápidamente, como si no tuviera tiempo. Si usted muere, Mateo habrá muerto en vano. Me quedé helada. Esa frase fue como un martillo que me golpeó en la cabeza. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Solo quedaba el latido desbocado de mi corazón y el rostro desconocido frente a mí. Lo miré con los ojos muy abiertos. Mis labios temblaban, pero tardé mucho en poder pronunciar unas pocas palabras entrecortadas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? El hombre respiró hondo. Sus ojos seguían fijos en mí. Esta vez habló más despacio. Claro, palabra por palabra, como si temiera que lo hubiera entendido mal. Ese accidente no fue un accidente. Mis rodillas flaquearon, la mano que tenía en el vientre se me quedó fría. Miró un momento más y luego continuó con una voz baja pero firme. Venga, conmigo. Hay alguien que necesita verla. Si todavía quiere saber quién mató a su marido, no muera aquí. No sé cuánto tiempo estuve de pie inmóvil después de escuchar esa frase. El viento del río seguía soplando fuerte y frío, pero todo mi cuerpo se sentía caliente,
como si un fuego ardiera en mi pecho. El hombre que tenía delante soltó mi mano lentamente, como si todavía temiera que hiciera alguna locura. Dio medio paso hacia atrás, su voz se suavizó. Ya no era apresurada, pero seguía siendo muy tensa. Me llamo Adrián Fuentes. Trabajaba con Mateo. Lo miré fijamente. Ese nombre era completamente desconocido para mí. En todo el tiempo que Mateo me había hablado de su trabajo, nunca había oído el nombre de Adrián. Quizás por eso, en lugar de creerle de inmediato, sentí aún más miedo. Un hombre extraño aparece justo cuando estoy a punto de tirarme a un río y me dice que la muerte de mi marido no fue un accidente. Todo se sentía más como una pesadilla que como la realidad. Retrocedí instintivamente, abrazando mi vientre con fuerza. Mi voz era ronca. No me importa quién es usted. No le conozco. No intente engañarme. Adrián no se enfadó. Solo suspiró pesadamente. Sacó un viejo mechero metálico del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. Esto es de Mateo. Se lo dejó en el trabajo el otro día. En la parte de atrás tiene un rasguño en forma de X. Mírelo. Mis manos temblaron al cogerlo. Era, en efecto, el mechero de Mateo. Le había regañado varias veces por fumar a escondidas en el patio y luego esconder el mechero en el bolsillo de la camisa. Y sí, en la parte de atrás tenía un rasguño en forma de X porque se le había caído una vez en el suelo de cemento. Levanté la cabeza. Se me hizo un nudo en la garganta. Adrián me miró, directamente. ¿Ahora me cree? No pude responder. Solo sentí que las lágrimas volvían a caer. Él continuó, breve y firme. Este lugar no es seguro. Si todavía quiere saber la verdad, venga conmigo. Y si aún así quiere morir, al menos averigüe primero quién empujó a su marido a la tumba. Esa frase era fría y afilada como un cuchillo. Me atravesó directamente el dolor que me consumía, pero fue precisamente por eso que reaccioné un poco. Apreté con fuerza el mechero, miré la oscura corriente del río a mis espaldas, y luego asentí. Adrián me llevó en su moto. Dimos varias vueltas por callejones estrechos y nos detuvimos frente a una hilera de viejos apartamentos de alquiler al final de un barrio obrero. La habitación que me mostró tenía apenas 10 metros cuadrados. Las paredes estaban pintadas con cal que ya amarillaba. Sobre una mesa, un viejo ventilador giraba chirriando. En cuanto entré, vi a un hombre de mediana edad sentado, esperando. Llevaba una camisa oscura. Su rostro era delgado y sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. En cuanto me vio, se levantó de inmediato. Se retorcía las manos, como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Adrián cerró la puerta y dijo en voz baja, «Julián, esta es la señora Alba». El hombre me miró durante mucho tiempo, tanto tiempo que sentí un peso en el corazón. Luego habló, su tono era muy ronco. «Hija, tienes que mantenerla calma. Hay algo que tengo que decirte. Mateo no murió en un accidente». Me zumbaban los oídos. Aunque ya se lo había oído decir a Adrián en la orilla del río, al oírlo de nuevo de boca de otra persona, en una habitación cerrada, con una expresión de profundo dolor, como si él mismo estuviera sufriendo, fue cuando sentí lo real que era todo aquello. Me dejé caer en el borde de una cama, con las manos abrazando mi vientre, mis labios temblando. ¿Qué quiere decir? Sí, no fue un accidente. ¿Entonces qué fue? Dijeron que su camión se estrelló contra la mediana. Julián no respondió de inmediato. Miró a Adrián. Adrián cogió un portátil de la mesa y lo encendió. Sus manos se movían muy rápido, como si ya hubiera visto esa grabación una y otra vez. La pantalla del portátil mostró una imagen en blanco y negro de una cámara de tráfico. La calidad no era muy buena, pero era lo suficientemente clara como para reconocer el tramo familiar de las 7 y el camión que conducía Mateo. Contuve la respiración. Al principio, el camión de Mateo circulaba normalmente por su carril, sin signos de desviarse. Pero solo unos segundos después, por detrás apareció otro camión, que se acercaba de forma anómala. El camión no lo adelantaba ni reducía la velocidad, sino que se mantenía pegado a su lado. Cada vez más cerca, y luego, con una maniobra brusca, golpeó el lateral del camión de Mateo, haciéndolo virar. Todo sucedió tan rápido que, antes de que pudiera procesarlo, que estaba viendo, el camión de mi marido ya se había estrellado violentamente contra la mediana. La pantalla tembló un momento, y luego la imagen se volvió borrosa. Me quedé con la boca abierta, el corazón me latía desbocado. No, no puede ser.
Negué con la cabeza repetidamente como una niña que se niega a aceptar realidad. Pero la grabación seguía ahí, cruda y fría. No fue Mateo quien perdió. El control, no fue que se durmiera, no fue un accidente por la carretera, resbaladiza o la oscuridad. Ese camión lo empujó deliberadamente hacia la muerte. Adrián cerró lentamente el portátil. Su voz se volvió más grave. Ya lo ha visto. Usted misma. No fue una pérdida de control, fue provocado. Sentí las manos entumecidas. Todo lo que había pensado que era el destino, la mala suerte o una desgracia inesperada, se transformó en una conspiración deliberada. Levanté la cabeza. Mi voz temblaba, apenas audible. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? La habitación se quedó en silencio por un momento. Adrián se apoyó en la pared, sus ojos me miraban sin parpadear. La persona en la que Mateo más confiaba o la persona que más se beneficiaba de su muerte. Esa frase me dejó sin aliento. Inmediatamente pensé en Ramona, en la póliza de seguro, en su pánico entre la pila de documentos que superaba su tristeza junto al ataúd de su hijo. Pero todavía no me atrevía a decirlo en voz alta. Julián se sentó en una silla de plástico frente a mí y comenzó a contar lentamente. Cada palabra parecía abrir una herida ya infectada. Dijo que, en sus últimos viajes, Mateo había notado algo extraño. Había envíos de mercancías sin la documentación completa, viajes que le obligaban a salir a horas poco habituales. Una vez, su camión llegó al destino, pero el receptor no era un almacén como de costumbre, sino puntos de descarga improvisados y muy ocultos. Al principio, Mateo solo pensó que eran envíos ilegales para evadir impuestos, una práctica oscura que a veces ocurre en el mundo de la logística, pero cada vez sentía más que algo no encajaba. La mercancía se trasladaba a otro camión en mitad de la noche. Había gente vigilando. Incluso una vez le dijeron al conductor que mirara para otro lado durante la descarga. Mateo empezó a sospechar, a investigar por su cuenta, y finalmente se dio cuenta de que había visto envuelto en una red de transporte de mercancías prohibidas a través de camiones de larga distancia. Al oír eso, se me puso la piel de gallina. ¿Mercancías prohibidas? ¿Qué tipo de mercancías? Ya me lo imaginaba, pero no me atrevía a preguntar. Julián bajó la preguntar, cabeza, con los puños apretados. Tenía la intención de denunciarlo. Me lo dijo, a mí. Dijo que no podía seguir haciendo la vista gorda. Dijo que si se quedaba callado, tarde o temprano toda su familia acabaría en problemas. Me quedé helada. Adrián continuó, su voz grave, como si enfatizara cada palabra, y el último punto de descarga de varios de esos envíos era la casa de Ramona. Creía que después de la última frase de Adrián ya había tocado fondo en el horror. Pero no, había un tipo de dolor que no llega de un solo golpe, sino que va arrancando capas lentamente, cada una más terrible que la anterior, hasta que, al final, uno solo puede quedarse sentado en silencio, dejando que la verdad te apuñale directamente en el corazón. Me quedé inmóvil en el borde de la cama, con ambas manos abrazando mi vientre. Adrián sacó otro juego de documentos de su vieja mochila negra y lo puso sobre la mesa. Pasó las páginas muy lentamente, como si quisiera que lo viera con claridad. Era una lista de los viajes que Mateo había hecho durante casi 2 meses antes de morir. Había viajes al puerto de Algeciras, a la frontera en La Jonquera, viajes nocturnos hasta polígonos industriales en las afueras de Madrid. A primera vista, no había nada extraño. Su trabajo era así, siempre de un lado para otro. Pero Adrián señaló varias líneas rodeadas con un bolígrafo rojo. Señora, mire, bien. Todos estos viajes no pasaron por almacenes oficiales. No tienen código de mercancía. No tienen albarán de peso. No tienen un acta de entrega completa. Un conductor como Mateo no debería haberlos aceptado. Me incliné para mirar, y era verdad. Varios viajes solo registraban la hora de recepción, el destino y un código extraño, sin nombre de empresa ni número de contrato. Y lo que era aún más extraño, todos esos viajes estaban programados por la noche. Algunos salían a las 2 de la madrugada, otros casi a las 3 de la mañana. Levanté la cabeza, con la garganta seca. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo no me contó? ¿Nada? Julián, sentado frente a mí, suspiró profundamente. Su voz era ronca. Me lo mencionó un par de veces. Decía que algo no iba bien, pero como no estaba, seguro no se atrevía a contárselo a su mujer. Tenía miedo de que te preocuparas, de que afectara a tu embarazo. Solo esa frase,
y mis lágrimas volvieron a brotar. Hasta el último momento, Mateo seguía siendo Mateo. Cargó con todo él solo, pensando en su mujer y en su hijo incluso antes que en sí mismo. Adrián mostró varias capturas de pantalla de una conversación de móvil. Eran mensajes entre Mateo y alguien llamado Fermín, el jefe de almacén. En una parte, Mateo preguntaba: Fermín, ¿por qué este envío no tiene código oficial? Otro mensaje era más corto, solo unas pocas palabras: ya no quiero seguir trabajando. Así. El último mensaje era: Fermín, si me pasa algo, por favor guarda esto. Bien. Al ver esa sucesión de palabras, sentí que me estrujaban el corazón. Él ya sabía de que se acercaba un peligro, solo que no se imaginaba que ese peligro llegaría tan rápido y con tanta crueldad. Sollocé, mi voz era un hilo. Él. Él luchó solo contra todo. Apenas terminé la frase, mis manos temblaron tanto que tuve que agarrarme al borde de la cama para no caer. Adrián se quedó de pie en silencio un momento, luego apretó la mandíbula. Su voz era grave y fría, y por eso tuvo que morir. El aire en esa pequeña habitación de alquiler se volvió de repente denso. Nadie habló. Durante unos segundos solo se oyó el chirrido del viejo ventilador de arriba y mi voz conteniendo los sollozos que me subían por la garganta. Un momento después Adrián continuó. Acercó una silla de plástico y bajó la voz. Señora Alba, hay algo que es muy difícil de escuchar, pero si quiere luchar, hasta el final, tiene que ser fuerte. Me sequé las lágrimas y asentí. En ese momento, ya no tenía vuelta atrás. La mujer que había estado en la orilla del río ya estaba muerta. La que estaba sentada aquí ahora solo tenía una cosa a la que aferrarse: la verdad. Adrián me miró directamente a los ojos. Ramona no solo estaba ahogada por deudas de juego. Me quedé atónita. Él continuó, palabra por palabra, con firmeza, como si clavara cada una de ellas. Estaba involucrada en una red de narcotráfico. La mercancía se transportaba de contrabando en camiones de larga distancia, aprovechando los viajes nocturnos y a conductores que conocían bien las rutas para eludir los controles. Y el camión de Mateo era uno de los eslabones. Mi vista se nubló, mi boca se abrió, pero no pude emitir ningún sonido. La imagen de Ramona insultándome, registrando documentos, reuniéndose con un hombre extraño al final de la calle, preguntando por el dinero del seguro. Todo apareció de repente con claridad, como piezas de un rompecabezas que antes estaban dispersas y ahora encajaban perfectamente en su lugar. Negué con la cabeza repetidamente. Mi voz era un susurro. No, no puede ser. Es la madre de Mateo. Julián sacó lentamente un papel doblado en cuatro del bolsillo de su camisa. El papel estaba arrugado. Lo desdobló y lo puso frente a mí. Era una nota, manuscrita. La letra de Mateo. En la esquina superior había escrito con trazos rápidos: envío 12.5, recibir caja de poliestireno sellada, no abrir, enviar, directamente al punto de encuentro antiguo. En la parte inferior había una línea subrayada con fuerza: casa de mamá, solo esas 3 palabras, pero todo mi cuerpo se heló. Reconocí al instante la letra de mi marido. Cada trazo inclinado, la presión un poco más fuerte al final de cada palabra. Como era su costumbre, no había error posible. Adrián dijo, su voz cada vez más baja. Al principio, Mateo pensó que Ramona solo estaba metida en deudas de juego y que la estaban utilizando para guardar mercancía, pero luego se dio cuenta de que no eran solo unos pocos envíos pequeños. Era una red enorme. Había un cerebro, un reparto de dinero, gente que vigilaba. Ramona no era una víctima, era parte de ellos. Al oírlo, sentí un nudo en el estómago. Resulta que todo este tiempo en esa casa, bajo el techo donde yo iba y venía, detrás de la mesa con las fotos de los antepasados, detrás de su apariencia exterior de mujer dura y supuestamente inculta, se escondía una maldad mucho más sucia de lo que jamás hubiera podido imaginar. Recordé las veces que Ramona perdía en el juego, volvía a casa furiosa, y unos días después volvía a tener dinero para ir de compras, comprar oro, pagar deudas y volver a jugar. Antes solo pensaba que pedía prestado aquí y allá. Incluso sentía pena por Mateo, que tenía que matarse a trabajar conduciendo para pagar deudas que no eran suyas. Pero ahora entendía. Ese dinero no caía del cielo.
Ese dinero se pagaba con peligro, con silencio, con la sangre de su propio hijo. Me acurruqué, abrazando mi vientre con fuerza. El bebé se movió un poco, como recordándome que seguía ahí, escuchándolo todo. Levanté la cabeza, mis labios temblaban, miré a Adrián y le hice la pregunta, cuya respuesta en realidad no quería oír. Entonces, cuando Mateo se enteró y se opuso, su madre eligió. Adrián no me dejó terminar la frase. Asintió, su mirada fría. Silenciarlo. Todo mi cuerpo se desvaneció, como si me hubieran quitado todos los huesos. Ya no lloraba con sollozos. Solo sentía 2 hilos de lágrimas silenciosas corriendo por mi cara, tan saladas que me entumecían los labios. En mi cabeza, en ese momento, solo había una frase. Una frase que se repetía hasta doler. Su propia madre había matado a su hijo. No sé cuánto tiempo permanecí sentada en silencio después de escuchar esa frase. Toda la pequeña habitación se sentía encogida, pesada y asfixiante, hasta el punto de que cada respiración dolía como un corte. Había pensado que mi vida ya era suficientemente desgraciada cuando mi marido murió, cuando mi suegra me obligó a abortar, cuando me echaron de casa en medio de la lluvia. Pero resulta que todo eso era solo la punta del iceberg. La base era mucho más aterradora. La persona detrás de toda esta tragedia era la propia madre de Mateo Romero. Bajé la cabeza. Mis 2 manos abrazaban fuertemente mi vientre. El bebé se movió lentamente, como recordándome que no me derrumbara. Pero en ese momento, sinceramente, solo me sentía cansada. Tan cansada que no tenía fuerzas para odiar, ni tampoco para llorar más. Pregunté con voz ronca, ¿y ahora qué? Ya sé la verdad. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo para luchar contra ella? Adrián no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró el callejón oscuro de abajo y luego se giró. Su rostro ya no mostraba la prisa de él principio, sino una determinación fría, muy diferente a la de alguien que era. Simplemente un compañero de trabajo de Mateo. Acercó una silla, se sentó frente a mí y bajó la voz. Hay algo que necesito explicarle. Yo no solo trabajaba con Mateo. Levanté la cabeza. Me miró directamente a los ojos y dijo lentamente, estoy colaborando con un equipo de investigación de la policía para vigilar esta red. Me quedé boquiabierta. Julián, que estaba sentado a mi lado, también suspiró, profundamente, como si soltara un peso que llevaba mucho tiempo aguantando. Adrián continuó. Llevamos más de 6 meses vigilándolos, pero esta red es muy discreta. La mercancía se envía en varias capas. Los mensajeros cambian constantemente y los cabecillas casi nunca se dejan ver. Sospechamos que Ramona es un eslabón importante, pero una cosa es sospechar y otra muy distinta es detenerla. Mi corazón se aceleró. Mateo no solo había descubierto el secreto por accidente, sino que había entrado en una madriguera mucho más grande de lo que imaginaba. Pregunté con voz temblorosa, si lleváis tanto tiempo vigilando, ¿por qué no la detuvisteis directamente? Adrián negó con la cabeza. Su voz se volvió más grave. No hay pruebas suficientes. Es muy astuta. Todo lo gestiona a través de terceros. El dinero no está a su nombre. La mercancía no la almacena a la vista. Su móvil usa números de prepago. Con las pruebas que tenemos ahora, como mucho podríamos detener a algunos pequeños mensajeros. Ramona y los cabecillas lo negarían todo. Hizo una pausa y luego continuó. Cada palabra pesaba como una piedra. Para hacerla caer, la única manera es hacer que muestre su verdadera cara por sí misma. Lo miré, sentí un escalofrío en la espalda. Quizás ya podía adivinar lo que iba a decir. Y así fue. Adrián se inclinó hacia adelante. Sus 2 manos se entrelazaron. Sus ojos no se apartaron de mí. Tiene que volver. Me levanté de un salto. ¿Estás loco? ¿Volver allí para que me mate a mí? ¿También? Mi pesado vientre me mareó. Tuve que agarrarme al borde de la cama, para mantenerme en pie. Julián me sujetó rápidamente del brazo, mientras Adrián permanecía sentado, tranquilo. Su mirada no vaciló, dijo muy lentamente. No vuelve para morir. Vuelve para que ella crea que está destrozada, que crea que ya no sospecha nada, que crea que va a obedecer su orden de abortar, que será sumisa como antes. Solo cuando baje la guardia, tendremos la oportunidad de pillarla infraganti o forzarla a contactar con la gente de su red. Negué con la cabeza repetidamente. En mi mente, veía a Ramona abofeteándome.
tirando mis cosas, gritándome delante de los vecinos que yo era portadora de mala suerte. Solo pensar en volver a esa casa me hacía flaquear las piernas. Dije, casi llorando, estoy embarazada, no puedo. Un pequeño descuido y mi hijo. Mi frase se ahogó en mi garganta. Adrián miró mi vientre y luego me miró a mí de nuevo. Su voz era baja pero cortante. Lo sé. Precisamente porque está embarazada no podemos forzarla. Pero escúcheme hasta el final. Si se rinde ahora, la muerte de Mateo quedará enterrada para siempre. Ramona quedará libre, los cabecillas también. Y, entonces, otra persona morirá como Mateo. Hizo una pausa, enfatizando cada palabra. Usted no me debe nada a mí, pero le debe una respuesta a Mateo Romero. Esa frase me atravesó directamente el corazón. Bajé la cabeza, apreté los puños, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mateo Romero. Solo pensar en su nombre, mi corazón volvía a doler como si me lo estrujaran. Murió en vano. Murió, por negarse a hacer la vista gorda. Y yo, si ahora me daba la vuelta, ¿no sería lo mismo que enterrar yo misma todo lo que él había intentado defender? Cerré los ojos. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación como en la orilla del río. Estas lágrimas eran ardientes, calientes y dolorosas. Pero detrás de ese dolor, algo más estaba surgiendo. Después de un largo rato, abrí los ojos. Mi voz era ronca. Si vuelvo, tenéis que garantizar la seguridad de mi hijo. Adriana sintió de inmediato. La vigilaremos de cerca, señora. No estará sola. Me mordí el labio, respiré hondo y dije, de acuerdo, volveré. Después de pronunciar esa frase, sentí como si acabara de cruzar un umbral. Miedo seguía ahí, pero junto a él, había una determinación que nunca antes había sabido que poseía. Adrián me dio instrucciones muy detalladas. Tenía que volver esa misma noche. Cuando Ramona estuviera un poco menos alerta, pero aún lo suficientemente recelosa como para sospechar. Tenía que parecer desesperada, débil, sin mostrar ni la más mínima resistencia. Si me preguntaba, solo debía decir que había entrado en razón, que aceptaba abortar, que aceptaba obedecer, y que solo suplicaba que me permitiera volver. Cuanto más la subestime, cuanto más crea que usted no tiene otra salida, más descuidada se volverá, dijo Adrián. Antes de irme, me dio un pequeño móvil que solo tenía un número guardado. Si pasa algo, llama o pulsa llamar 3 veces y cuelga. Lo sabremos. Ya era tarde cuando me paré frente a la verja de mi casa. La verja de hierro seguía igual. La luz del porche seguía parpadeando con un brillo amarillo y tenue. Como siempre, solo que yo ya no era la misma. Me subí un poco la manga de la chaqueta para ocultar el móvil, respiré hondo y llamé a la puerta. El sonido seco de los nudillos resonó en el patio silencioso, sonando terriblemente frío. Solo unos segundos después, la luz del interior de la casa se encendió. Oí el arrastrar de unas zapatillas acercándose. La puerta se abrió. Ramona estaba, allí, con el pelo suelto. Su rostro aún mostraba el enfado de haber sido despertada. En cuanto me vio, entrecerró los ojos, mirándome de arriba a abajo. Luego, sus labios esbozaron una sonrisa fría y escalofriante. Todavía noté. ¿Has muerto? Se cruzó de brazos, su voz burlona. ¿Vuelves a mendigar? Me mordí el labio inferior hasta sangrar, forzando mis hombros a temblar como si realmente me sintiera así. Incliné la cabeza profundamente. Mi voz era ahogada y baja. Alba acepta abortar. Déjame volver, Ramona. Ramona me miró durante mucho tiempo después de escuchar esa frase. Su mirada ya no era furiosa como cuando me echó, sino que se había vuelto una mirada inquisitiva y fría, como si estuviera examinando un objeto frágil para ver si todavía se podía usar o no. Yo mantuve la cabeza gacha, intentando controlar mi respiración para que sonara lo suficientemente agitada. Mis 2 manos estrujaban el borde de mi ropa como una mujer completamente acorralada. La lluvia de fuera ya había cesado, dejando solo el sonido de las gotas de agua cayendo del tejado al suelo del porche. Finalmente se apartó. Su voz era seca. Entra. Pero te lo advierto, si vuelves a hacer alguna tontería, no me culpes a mí. Crucé el umbral. Sentí los pies fríos. La casa que había dejado hacía solo unas horas, al volver, se sentía tan extraña como si hubiera entrado en la guarida de una bestia salvaje. Ramona cerró la verja con llave, muy concienzudamente, y luego me hizo entrar con una actitud que no bajaba la guardia ni un segundo. Me
ordenó dormir en un colchón en el suelo del salón. No me permitió entrar en la que fue nuestra habitación ni tocar nada. A partir de ahora, te quedas aquí. Donde vayas, qué hagas, con quién hables, todo tiene que ser con mi permiso, dijo con una voz más suave que en los días anteriores. Pero precisamente esa suavidad me provocaba más escalofríos. Los días siguientes me siguió como una sombra. Por la mañana, se levantaba antes que yo. Por la noche, se sentaba frente a la puerta de su habitación hasta tarde antes de entrar. Si me levantaba para coger agua, ella ya levantaba la cabeza y preguntaba, ¿a dónde vas? Si cogía el móvil viejo para mirar la hora, ya me lo había arrebatado de las manos. Sus ojos se entrecerraban. ¿Viviendo en esta casa todavía quieres contactar con alguien? Fingí pánico, negando, rápidamente con la cabeza. No, con nadie, Ramona. Solo quería ver la hora para tomarme la medicina. Resopló con frialdad y se guardó el móvil en el bolsillo. Desde ese momento, estuve prácticamente encerrada en casa sin necesidad de candados. No me atrevía a ser descuidada. Cada palabra, cada mirada, cada inclinación de Cabenren, comía poco, hablaba lo justo, caminaba despacio, tratando de parecer una mujer destrozada por la vida que ahora solo podía depender de su torturadora para sobrevivir. Una vez, Ramona me miró fijamente durante mucho tiempo, y luego soltó una frase, mitad burla, mitad prueba, así está mejor. Una mujer a la que se le ha muerto, el marido tiene que saber cuál es su lugar. Yo solo susurré, sí, Ramona, y bajé la cabeza. Cada vez que pasaba algo así, mi corazón se revolvía, pero por fuera tenía que mantener una expresión de resignación. Con el tiempo pareció sospechar cada vez menos. Empezó a mandarme cocinar, lavar la ropa, barrer la casa como antes. Una vez me dio dinero para ir a la tienda, pero con una advertencia. Ve rápido, vuelve rápido, no te pares en sitios con mucha gente. Sabía que no era confianza, sino control. Aún así, el más mínimo resquicio en su vigilancia ya era suficiente para darme la oportunidad de observar más. Me di cuenta de que cada noche recibía al menos una llamada telefónica. Normalmente, cuando ya era muy tarde y todo el pueblo había apagado las luces, cada vez que recibía una llamada, siempre iba a la cocina de atrás o cerca de la puerta trasera y hablaba en voz muy baja. La tercera noche de mi regreso, casi a medianoche, estaba tumbada de cara a la pared cuando oí el arrastrar de sus zapatillas. No sé por qué, pero un presentimiento me hizo abrir los ojos de inmediato. Contuve la respiración, me senté lentamente y me arrastré por la pared hasta cerca de la puerta. La luz de la cocina proyectaba un tenue rayo amarillo. Oí la voz de Ramona hablando por teléfono. Su voz era contenida, pero como estaba tan cerca, cada palabra llegaba a mis oídos. Sí, la chica aún no ha abortado. Dejarlo mucho tiempo no es bueno. Me quedé helada. Hizo una pausa, como si escuchara a la persona al otro lado. Y, luego continuó, esta vez con más dureza. Lo sé, pero su estado es demasiado débil. Si se hace en un hospital podrían descubrirlo. Hay que arreglarlo. Pronto. Si ella vive, todos podríamos estar en peligro. Sentí un frío glacial recorriéndome todo el cuerpo, como si me hubieran echado un cubo de agua helada desde la cabeza hasta los pies. Arreglarlo, sin necesidad de explicación, entendí que arreglarlo ya no era simplemente un aborto como me había forzado antes. También quería deshacerse de mí, porque ahora mi existencia, el feto en mi vientre, y quizás también la sospecha que sentía de mí, todo era una espina clavada para ella. Abracé mi vientre con fuerza, mordiéndome el labio inferior con fuerza para no sollozar. Fuera. Ramona murmuró sí un par de veces y colgó. Me arrastré de vuelta al colchón, tumbándome en la misma posición. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que podría oírlo si entraba. A la mañana siguiente, Ramona me despertó muy temprano, ya no con la cara agria de siempre. Dijo con un tono extrañamente dulce. Prepárate. Hoy te llevo a otra revisión. Un médico conocido trabaja rápido. Al oír médico conocido se me hizo un nudo en la garganta. Sabía que había llegado el momento, pero no debía mostrar ninguna reacción extraña. Solo fingí, el miedo justo. Pregunté en voz baja. ¿Duele mucho, Ramona? Ella sonrió con malicia. Un dolor rápido y se acaba.
Mejor que mantener esa maldición. El taxi que llamó no se dirigió al hospital comarcal como la vez anterior, sino que se desvió por un camino de tierra que llevaba a un antiguo asentamiento en las afueras de la ciudad. Cuanto más nos alejábamos, más escasas eran las casas. Al llegar a una zona con un descampado y algunas casas semipermanentes con tejados de chapa oxidados, mandó parar. Frente a mí había una casa pintada de un azul desvaído y desconchado. La puerta, de hierro, estaba entreabierta. Fuera no había ninguna placa, solo una vieja pancarta colgada torcida. En ella, escrito con letras desvaídas, se leían dos palabras: masajes, embarazadas. Solo con verlo ya sentí que algo iba muy mal. Esto no era una clínica normal. Parecía más bien un lugar de práctica ilegal, un lugar para hacer cosas que no se pueden llevar a la luz. Ramona me agarró de la muñeca y me hizo entrar. Dentro olía a desinfectante mezclado con un olor a humedad muy desagradable. Una mujer corpulenta con mascarilla, sentada detrás de un viejo mostrador de madera, levantó la cabeza, miró mi vientre y preguntó secamente: ¿de cuántos meses? Ramona respondió rápidamente: 5 meses. Por favor, arréglelo. Las dos palabras arréglelo me marearon. La mujer me miró una vez más y luego dijo con frialdad: un feto tan grande no se puede sacar de la forma habitual. Si quieres que quede limpio, primero hay que inyectarle para que se quede quieto, y luego se procede. Al oír eso, se me aflojaron las manos y los pies. ¿Inyectarle para que se quede quieto? Esas no eran las palabras de alguien que ayuda. Eran las palabras de alguien que va a matar a una madre y a su hijo a la vez. Retrocedí un paso, mi voz temblaba. Ramona, vamos al hospital, por favor. Aquí, tengo miedo. Ramona se giró, con los ojos desorbitados. ¿Todavía tienes derecho a tener miedo, eh? Luego me susurró al oído gruñendo: cállate y obedece. Hoy, tú y ese feto tenéis que desaparecer por completo. Me tambaleé, mis piernas flaquearon. Pero justo cuando la mujer se giró para ir a buscar su material, intenté agarrarme al borde del mostrador, ganando tiempo, segundo a segundo. Sabía que solo tenía que aguantar un poco más. Si no, mi hijo y yo moriríamos de verdad en este lugar miserable. Fuera, de repente, se oyó el chirrido de los frenos de un coche. Luego, el sonido de pasos corriendo. La puerta de hierro fue derribada con un estruendo que hizo temblar todo el edificio. La voz de un hombre gritó, fuerte y tajante: ¡quietos! ¡No la toquéis! Me giré de golpe. Adrián irrumpió el primero. Detrás de él, varios hombres, vestidos de paisano. Ramona se quedó de piedra. Su rostro palideció y luego gritó señalándome: ¿crees que puedes escapar? ¿Eh? Tú y ese feto deberíais haber muerto hace mucho tiempo. La pequeña casa pareció estallar tras ese grito. La mujer detrás del mostrador estaba pálida. Antes de que pudiera reaccionar, ya había sido detenida por uno de los miembros del equipo de Adrián. Ramona al principio se quedó inmóvil, pero un segundo después empezó a forcejear violentamente mientras gritaba: se equivocan. Están deteniendo a la persona equivocada. He traído a mi nuera a una revisión. Ustedes entran sin más. Su voz era aguda y estridente. Ya no sonaba como la voz de una madre que hacía unos días lloraba junto al ataúd de su hijo. Retrocedí hasta la pared. Todo mi cuerpo estaba débil por el miedo y el agotamiento. Adrián se acercó rápidamente a mí, protegiéndome con su cuerpo. Su voz era baja pero firme. Señora Alba, ya está a salvo. Solo esas 4 palabras. Mis piernas casi se rindieron. Abracé mi vientre con fuerza, jadeando. Mientras tanto, Ramona seguía insultando. Un momento, acusándome de calumniarla, otro girándose hacia la dueña del lugar y gritándole: tú cállate, no digas tonterías. Pero esta vez, ya no podía controlar el juego. Un agente sacó una placa y leyó en voz alta una orden de registro de emergencia relacionada con la práctica de abortos ilegales, encubrimiento de actividades criminales y presunta implicación en la muerte de Mateo Romero. En cuanto oyó el nombre de su hijo, Ramona se quedó en silencio un momento y luego gritó aún más fuerte: no metáis el nombre de Mateo en esto. Murió en un accidente. Todo el mundo lo sabe. Adrián se giró y la miró. Su mirada era fría. ¿Accidente o no? Pronto lo sabrá. Esa misma tarde el equipo de policía se dividió. Un equipo se quedó para
precintar la clínica ilegal, confiscar documentos, medicamentos y móviles. Él, otro equipo se llevó a Ramona a su casa. A mí también me llevaron para ayudar en la identificación. Pero incluso sentada en el coche, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que este era un punto de inflexión. Pero no me imaginaba que lo que me esperaba detrás de la puerta de esa casa era mucho más aterrador. Cuando se abrió la verja de la casa, Ramona todavía insistía. ¿Vais a registrar mi casa? ¿Por qué? Luego lo revolveréis todo y al final tendréis que pedir perdón. Pero solo unos 20 minutos después, su voz comenzó a debilitarse. Del almacén, detrás de la cocina, un lugar que siempre había mantenido cerrado con llave con la excusa de guardar trastos viejos, la policía encontró un pequeño hueco, subterráneo cubierto por unas tablas de madera podridas, y una pila de sacos de arroz. Debajo no había patatas ni herramientas de jardín como ella había dicho una vez, sino una pila de cajas de poliestireno y sacos envasados al vacío, apilados ordenadamente. Cuando abrieron una de las cajas, todo el patio se quedó en silencio. Dentro, había paquetes envueltos en varias capas de plástico, escondidos entre hojas de té secas y pienso para animales. El agente que lo examinó cambió de expresión al instante. Siguieron abriendo otras dos cajas. El resultado fue el mismo. Una gran cantidad de mercancía prohibida, escondida de forma muy meticulosa dentro de la casa de Ramona. Justo debajo del suelo por el que yo caminaba cada día sin saberlo, sentí un escalofrío en la espalda. Durante años, Mateo había vivido en medio de una madriguera así, y había muerto solo por negarse a hacer la vista gorda. No, solo la mercancía, en un cajón de la habitación de Ramona. La policía también encontró un cuaderno de tapa marrón, ya desgastado. Dentro estaban anotadas, meticulosamente fechas, códigos de viaje, cantidades de dinero recibidas, cantidades repartidas. Había abreviaturas, nombres escritos con una sola letra, pero al cotejarlo con los datos que Adrián ya tenía, fue suficiente para demostrar que ella no era una extraña. Era un eslabón real, receptora de la mercancía, almacenista, distribuidora y beneficiaria de las ganancias. Cuando un agente levantó el cuaderno y preguntó, ¿cómo explica esto, Ramona? Todavía intentó esquivarlo. No lo sé. ¿Quién sabe si alguien lo ha puesto a propósito en mi casa? Pero justo después de eso, llegó el golpe de gracia. De un viejo móvil escondido, en el fondo de un baúl de madera, consiguieron extraer una grabación. La voz al principio crepitaba, pero luego se hizo más clara. La voz de un hombre ronco se oyó primero. Ya sabe demasiado. ¿Y ahora qué? Luego, la voz de Ramona respondió, muy clara, muy real, innegable. Limpiadlo. Si abre la boca, morimos, todos. Al oír eso, todo mi cuerpo se congeló. Esa frase ya no era una sospecha, ni una conjetura. Era el cuchillo final que cortaba toda la fina esperanza de que a Ramona le quedara al menos un poco de humanidad por su hijo. Di un paso adelante, mis labios temblaban. Las lágrimas caían sin saber desde cuándo. La miré, sujeta en medio del patio, con el pelo suelto y el rostro pálido. Oí mi propia voz, sonando tan extraña. ¿Por qué, Ramona? ¿Por qué? ¿Hiciste esto? Era tu hijo. Ramona se giró hacia mí. En un instante, su rostro cambió, como si la última máscara de fingimiento acabara de ser arrancada a la fuerza. Se rió, no una risa normal, sino una risa seca y estridente que helaba la sangre. Luego gruñó, palabra por palabra, con los ojos rojos inyectados en sangre. Era tonto, por eso tenía que morir. Le dije que se callara. No quiso callarse. Se interpuso en mi camino. Y no dejaré que nadie, ni siquiera un hijo, se interponga. Todo el patio se quedó en silencio. Los vecinos que estaban fuera de la verja, que antes cuchicheaban, ahora estaban boquiabiertos de miedo. Un joven policía que estaba a mi lado apretó los puños hasta que se le marcaron las venas. Julián, que acababa de ser llamado para identificar pruebas, apartó la cara, con los ojos enrojecidos. Nadie podía imaginarlo, nadie quería creerlo. La mujer, que a diario parecía dura por la pobreza, por sentir que su hijo no era agradecido, podía pronunciar esas palabras sobre el hijo que ella misma había dado a luz. Adrián se puso a mi lado. Su voz era baja y grave. Mateo no murió en vano. Hoy, todo ha quedado claro. No pude responder. Solo me quedé allí, mirando a la mujer que tenía delante. La persona que una vez me llamó nuera, que comió en la misma mesa que yo, que fingió llorar histéricamente junto al ataúd de Mateo.
Resulta que el criminal más cruel no es un extraño en la calle, sino alguien dentro de casa. Alguien a quien Mateo una vez llamó mamá. Cuando las esposas hicieron clic en las muñecas de Ramona, pensé que se derrumbaría. Pero no. Mantuvo la cabeza alta. Sus ojos me miraban fijamente, llenos de odio. Mientras la conducían al coche, todavía se giró, gruñendo como una serpiente venenosa. No creas que has ganado. Lo pagarás. Tú y tu hijo. También. Inconscientemente, abracé mi vientre con fuerza. La empujaron dentro del coche. La puerta se cerró de un portazo, seguida por el sonido metálico y frío que resonó en el patio que olía a barro y a maldad. En ese momento, supe que todo no había terminado de verdad. Pero al menos, a partir de ese instante, la verdad ya no estaba enterrada bajo el humo de las velas y las lágrimas falsas. Había pensado que, después de la noche en que esposaron a Ramona, después de que se descubriera el almacén bajo la cocina, después de que ella misma gritara que eliminaría a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a su propio hijo, todo estaba claro. Pensé que solo era cuestión de esperar algunos trámites, que la policía cerrara el caso y que Mateo pudiera descansar en paz. Pero me equivocaba. Hay personas que, cuando se ven acorraladas, en lugar de rendirse, se vuelven aún más locas. Muerden de vuelta, muerden a cualquiera que se interponga en su camino. En el primer interrogatorio en la comisaría, Ramona no parecía en absoluto destrozada como yo había imaginado. No lloró suplicando, ni se quedó sentada en silencio como alguien a quien le acaba de caer un rayo. Al contrario, fue muy dura, con la cabeza alta, los ojos rojos, pero la mente todavía aterradoramente afilada. En cuanto se sentó en la silla, golpeó la mesa y gritó a los agentes: «Yo no maté a mi hijo. Fue esta mujer, esta Alba, la portadora de mala suerte. Desde que entró en mi casa, mi vida se ha convertido en esto». Al oír eso, sentí un escalofrío. Hasta este punto, seguía usando esa cruel excusa supersticiosa para encubrir su crimen, pero no se detuvo ahí. Se giró hacia mí, con los ojos desorbitados, y me señaló temblando. Ella fue la que se compinchó con ese Adrián desde el principio para tenderme una trampa. Quería quedarse con el dinero del seguro, quería vengarse de la familia de su marido. Por eso se inventó toda esta historia. Me quedé atónita, no porque temiera que sus acusaciones se hicieran realidad, sino porque no podía creer la rapidez con la que su mente funcionaba. En solo unos minutos, ya había encontrado una manera de desviar toda la sospecha del montón de drogas, de la red de contrabando, y convertirlo todo en un conflicto familiar. Antes de que pudiera reaccionar, un inspector me llamó para interrogarme por separado. Su rostro parecía serio, diferente a su actitud segura durante el registro. Puso el viejo móvil de Mateo sobre la mesa frente a mí. El móvil que encontré bajo el armario cuando me echaron. Luego, reprodujo una breve grabación de voz. En ella mi voz sonaba entrecortada y un poco distorsionada. «Cariño, sí, seguimos así. ¿Para qué seguir juntos? Puedo llevarme a nuestro hijo y volver a casa de mis padres. Solo unos segundos. Pero suficientes para que sintiera que el corazón se me caía a los pies. Lo recordaba vagamente. Fue durante una discusión porque Mateo trabajaba demasiado por las noches y no cuidaba su salud. Yo, en ese momento, estaba con náuseas terribles. Me sentía triste y enfadada. Pero la grabación cortaba lo que vino después, la parte en la que lloré y le pedí perdón, la parte en la que Mateo me consoló y me dijo que no pensara tonterías. La frase, así, cortada, sonaba como una amenaza de abandonar a mi marido, una explosión de odio. Mi rostro palideció, tartamudeé. No, no fue así. Fue solo una discusión normal. El inspector no sacó ninguna conclusión. Solo dijo lentamente que esa grabación estaba siendo utilizada por la defensa de Ramona para dirigir la sospecha hacia un conflicto de pareja. Ella afirma que usted no estaba satisfecha, que amenazó con irse, que conocía a Adrián Fuentes de antes y que podría haber manipulado los hechos para incriminar a su suegra. Al oírlo, me mareé. De ser una víctima, en un instante me habían arrastrado a la posición de alguien con un motivo. Para colmo, la noticia de la detención de Ramona se extendió rápidamente. La familia lejana de mi marido nunca me había apreciado. Varios de ellos vinieron a la comisaría. Algunos lloraban, otros insultaban, y luego empezaron a cotillear, matando con la boca.
Una tía lejana me miró de arriba abajo con una sonrisa. Burlona. ¿Quién sabe si se alió con otro hombre para matar a su marido y luego echarle la culpa a la suegra? Un tío incluso dijo en voz alta, las nueras de hoy en día son muy astutas, solo parecen inocentes. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Sentía un dolor agudo en el pecho, pero fue entonces cuando me di cuenta de lo hábil que era Ramona. Sabía que si el caso se trataba como un asunto de narcotráfico, le sería difícil librarse. Así que deliberadamente lo desvió hacia los celos, el dinero del seguro, el conflicto entre suegra y nuera, para enturbiar las aguas. Apreté los puños hasta que se pusieron blancos, a punto de dar un paso adelante, para discutir, pero Adrián me sujetó suavemente del codo. Susurró. Es suficiente para que yo lo oiga. Tranquila. Está intentando convertir un caso de narcotráfico en un caso familiar para ocultar las pruebas. Esa frase fue como un jarro de agua fría que me cayó encima. Me quedé quieta, aparté la cara y me tragué la opresión que sentía en el pecho. Si en ese momento me hubiera puesto a discutir en medio de la multitud, probablemente habría caído de lleno en la trampa que ella había preparado. Los días siguientes, la policía no pudo llegar a una conclusión inmediata. El caso era demasiado complejo, demasiados eslabones. Necesitaban cotejar las pruebas, los registros de viaje, los flujos de dinero, el testimonio de cada persona, incluidas las grabaciones de voz y los datos del móvil. Me pidieron que colaborara más a fondo, que recordara cada pequeño detalle en torno al momento de la muerte de Mateo, cada rareza de Ramona, cada persona que había ido a casa, cada gesto extraño que antes había considerado trivial. Empecé a entender. Una mujer como Ramona no era temible por su maldad evidente, sino porque incluso en el borde del abismo, todavía tenía la suficiente lucidez para morder de vuelta, sembrar la duda, confundir a los demás y arrastrar a todos al caos. Esa noche, cuando acababa de salir de la comisaría con un inspector, mi cuerpo estaba agotado, como si toda mi energía se hubiera esfumado. Vi a una mujer de pie bajo un árbol frondoso al otro lado de la calle. Llevaba mascarilla, una chaqueta holgada y no dejaba de mirarme. Adrián, por instinto, se adelantó para protegerme, pero la mujer se bajó rápidamente la mascarilla y dijo en voz baja, «No he venido a crear problemas». Su rostro estaba pálido, con ojeras oscuras como si no hubiera dormido en días. Me miró directamente a los ojos. Su voz era ronca pero clara. «Me llamo Clara. Mendoza». Nunca había oído ese nombre. Iba a preguntar, pero ella ya agarraba con fuerza la correa de su bolso, bajando de nuevo la voz. Cada palabra cayendo como una piedra. «Si quieres saber lo que realmente pasó la noche que murió Mateo, yo tengo esto». Hizo una pausa. Sus labios temblaban. Sus ojos me miraban con una expresión difícil de descifrar, entre el miedo y el tormento de algo terrible. Pero después de verlo, quizás ya no sea capaz de soportarlo. Esa noche apenas pude dormir. La frase de Clara se repetía en mi cabeza como una sierra desafilada arañando una herida ya abierta. Después de verlo, quizás ya no sea capaz de soportarlo. No sabía hasta qué punto una mujer tenía que presenciar algo para que se considerara insoportable. Ya había visto a mi marido muerto. Había sido forzada por mi suegra a abortar. Me habían echado a la calle. Había oído con mis propios oídos cómo ella admitía estar dispuesta a sacrificar a su hijo. Pensaba que ya no me quedaba nada por perder. Pero en el fondo de mi corazón todavía sentía miedo. Miedo porque mi instinto me decía que lo que Clara tenía podría ser mucho más aterrador que todo lo que ya sabía. A la mañana siguiente, según lo acordado con la policía, yo, Adrián y un inspector nos reunimos con Clara en un pequeño bar cerca de la antigua estación de autobuses. El bar estaba vacío, con un techo de chapa y un olor a café tostado mezclado con el olor a gasolina de la calle que resultaba penetrante. Clara llegó 10 minutos después que nosotros. Llevaba un sombrero calado, una mascarilla que le cubría la cara, y entró en el bar sin dejar de mirar hacia atrás, como si temiera que la siguieran. Se sentó en una silla, no pidió nada de beber, ni se anduvo con rodeos. Abrió su bolso, sacó una pequeña tarjeta de memoria, ya gastada, y la puso sobre la mesa. Sus dedos temblaban. Esto es un recuerdo de mi exnovio. Él era uno de los mensajeros de esa red. Una vez, estando borracho, me la metió en la mano y me dijo, «Si algún día desaparezco, no te fíes de nadie». Clara tragó saliva, su voz era ronca. Unos días después desapareció de verdad. Tuve demasiado miedo para abrirla.
Solo después de oír que Mateo había muerto y que Ramona había sido detenida, me atreví a traerla aquí. El inspector cogió rápidamente la tarjeta de memoria y la insertó en su portátil. Yo me senté a su lado. Tenía las manos frías. Tuve que ponerlas sobre mi vientre para que no temblaran tanto. La pantalla se encendió, mostrando varios archivos de vídeo cortos con nombres de archivo que eran números de fechas y horas aleatorios. Adrián abrió el primer archivo. La imagen se movía un poco. El ángulo de visión era bajo e inclinado, como si hubiera sido grabado desde una cámara en la fachada de un taller al borde de la carretera. Al principio solo se veía un suelo de grava, un viejo cartel publicitario y un trozo de una carretera oscura a lo lejos. Unos segundos después, aparecieron las luces de un coche que se tambaleaba, seguidas por el sonido de un impacto muy fuerte. Aunque el video no tenía sonido, un camión viró bruscamente y se estrelló contra la mediana. Contuve la respiración, con los ojos clavados en la pantalla. Era el camión de Mateo. Lo reconocí al instante por la caja y la pegatina un poco descolorida del lado izquierdo. Pensé que no podría soportar verlo, pero lo que me dejó helada fue lo que ocurrió después. La puerta de la cabina se abrió desde dentro. Una figura se tambaleó lentamente, pero claramente viva, intentando agarrarse a la puerta y luego arrastrándose hacia afuera. Se me abrió la boca, apreté los puños hasta que me dolieron. No, mi voz salió, ronca, tan baja que me sonó extraña. No puede ser. Eso significaba que el impacto no lo había matado al instante. Mateo estaba gravemente herido, pero todavía estaba vivo, lo suficientemente consciente como para abrir la puerta y arrastrarse fuera. Lo que tenía delante ya no era un video, era como si yo misma estuviera de pie en ese suelo frío, viendo a mi marido luchar de dolor en medio de una noche oscura, sin que nadie lo ayudara. Se me hizo un nudo en la garganta. Adrián no dijo nada, simplemente abrió el siguiente archivo, y fue ahí donde mi mundo se derrumbó una vez más. Una furgoneta oscura se detuvo bruscamente al borde de la carretera. Agacharon a comprobar. No llamaron a una ambulancia. Arrastraron a Mateo como si fuera un objeto. Uno lo sujetaba por las axilas, el otro por los pies, y luego lo arrojaron a la parte trasera de la furgoneta con una frialdad espantosa. La acción fue rápida, decidida, como si lo hubieran preparado paso a paso. ¡Malditos! Adrián golpeó la mesa haciendo vibrar los vasos. Su mandíbula se tensó, sus ojos se enrojecieron. No solo habían simulado un accidente, habían secuestrado a Mateo. Después de eso, nadie en el bar se giró. Pero sentí que todos los sonidos a mí alrededor se desvanecían. Solo quedaba el rugido de la sangre en mis oídos, el latido desbocado de mi corazón y la imagen de Mateo siendo arrastrado como un animal en esa pantalla fría. El inspector que estaba sentado frente a nosotros cerró lentamente el portátil, su rostro muy serio. Dijo brevemente, pero cada palabra fue como un clavo que se clavaba. Este caso ya no es solo una simulación de accidente. Es un secuestro, posiblemente seguido de tortura y asesinato. Escuché eso y mis piernas flaquearon. Siempre había pensado que Mateo había muerto al instante cuando el camión se estrelló. Siempre me había culpado a mí misma, pero al menos me consolaba pensando que se había ido rápido, que no había sufrido mucho tiempo. Pero resulta que no. Estaba vivo. Se lo llevaron. ¿Y quién? Sabe por lo que tuvo que pasar en sus últimos momentos. Clara estaba sentada enfrente, mordiéndose los labios hasta dejarlos blancos. Un momento después finalmente habló, su voz tan baja como si temiera su propio sonido. Esa noche, alguien de la red mencionó que Mateo escondía un cuaderno negro. Contenía las rutas de entrega, las cantidades de dinero, los nombres, los receptores. Dijeron que, por culpa de ese cuaderno, el asunto se le había ido de las manos a Ramona. Ella quería silenciar a Mateo antes de que el cuaderno llegara a manos de terceros. Me giré para mirarla. Me dolía la garganta de la opresión. Resulta que Mateo no murió solo por lo que sabía. Murió porque había guardado algo lo suficientemente potente como para arrastrarlos a todos al abismo. Ya no pude seguir sentada. Lloré en medio de ese bar, no un llanto con sollozos, como los primeros días de la pérdida de mi marido, sino un llanto roto y ahogado, como si alguien me estuviera estrujando el pecho. Me golpeé el pecho, balbuceando cosas incoherentes. Él no murió al instante, y yo, incluso quería abortar a mi hijo. Quería reunirme con él. Le he fallado. Cada palabra que salía era como un cuchillo que me apuñalaba el corazón. Si esa
noche en la orilla del río hubiera muerto de verdad, si hubiera dejado que este feto desapareciera, qué grande habría sido mi culpa y mi arrepentimiento hacia Mateo. Adrián me miró directamente. Su mirada no se suavizó, pero su voz se hizo más profunda. No, señora. Escuche bien. La culpable no es usted. Enfatizó cada palabra con firmeza, como si clavara un poste en tierra blanda. Los culpables son ellos, los que convierten a una madre en un demonio y el dinero en un cuchillo. Me incliné, abrazando mi vientre con fuerza. Las lágrimas cayeron sobre la superficie fría de la mesa. Por primera vez desde la muerte de Mateo, entendí que el dolor que sentía aún no había tocado fondo. Pero fue a partir de ese momento que supe que ya no tenía vuelta atrás. Por muy dolorosa que fuera la forma en que Mateo fue arrancado de este mundo, yo tenía que sacar la verdad a la luz. Después del encuentro con Clara, el ambiente en la comisaría cambió por completo. Si antes Ramona todavía podía aprovecharse de la duda para desviar el caso hacia un conflicto familiar. Desde que la grabación de video que mostraba a Mateo vivo después del accidente se incluyó en el expediente, todo empezó a tensarse como una soga. La mujer seguía siendo testaruda, seguía gritando y negándolo todo. Pero yo podía ver una cosa claramente. Empezaba a tener miedo. Ya no gritaba tan fuerte como los primeros días. Cada vez que le preguntaban más a fondo sobre la noche del accidente de Mateo, parpadeaba más rápido, apretaba los labios con más fuerza y sus manos sobre la mesa se retorcían. Su arrogancia seguía ahí, pero detrás ya se veía una fina capa de pánico. Solo hacía falta un golpe más para romperla. Ese golpe llegó a la tarde siguiente. Estaba sentada en la sala de espera. Tenía las manos frías cuando la puerta de la sala de interrogatorios se entreabrió. Desde dentro oí claramente a un inspector reproducir una nueva grabación de voz. La voz de un hombre sonaba áspera y molesta. Si la vieja esa no hubiera provocado a Mateo para que saliera esa noche, no habría pasado todo esto. Solo una frase corta y venenosa como un clavo. No pude ver la cara de Ramona en ese momento, pero después hubo una pausa, un silencio largo y extraño, tan silencioso que incluso yo, que estaba fuera, sentí que se me paraba el corazón. Un momento después me llamaron para una confrontación directa. Crucé esa puerta, ya no sintiéndome como la mujer que una vez se arrodilló llorando junto al ataúd de su marido. Mis lágrimas parecían haberse secado desde que vi a Mateo ser arrastrado a la parte trasera de una furgoneta como si fuera mercancía. Frente a mí, Ramona estaba sentada en una silla. Su pelo estaba revuelto, rostro pálido. En cuanto me vio, de repente sonrió de lado. Una sonrisa que helaba la sangre. Preguntó con voz ronca. ¿Estás contenta ahora? ¿Querías verme muerta? Si hubiera sido la de antes, quizás habría llorado o temblado de miedo. Pero en ese momento, por alguna razón, me sentí muy tranquila. Acercé una silla, me senté y la miré directamente a los ojos. Cada palabra que pronuncié fue más clara de lo que esperaba. Quien quiere que usted muera no soy yo, sino su propia codicia. Esa frase pareció tocar algo que ella había intentado ocultar todo este tiempo. Ramona se quedó en silencio un momento, y luego, de repente, estalló en furia. Golpeó la mesa con ambas manos, su voz resonó seca en la pequeña habitación. ¿Qué? ¿Y si soy codiciosa? ¿Qué pasa si lo soy? ¿Alguna vez has vivido ahogada en deudas como yo para atreverte a juzgarme? Su rostro enrojeció, sus ojos se desorbitaron. Cada palabra que salía era como una pedrada. Mis deudas de juego eran de millones. Me apretaban el cuello cada día. Si no les dejaba usar la ruta del camión de Mateo, ¿con qué iba a pagar? ¿Crees que yo quería? Me quedé sentada en silencio, pero debajo de la mesa mis uñas se clavaban en la palma de mi mano hasta doler. Ella siguió hablando, cada vez más rápido, como si su última barrera de contención se hubiera roto y toda la suciedad de dentro se derramara sin control. Confesó que la banda de narcotraficantes se le había acercado hacía más de un año. Al principio solo era para guardar mercancía, el pago era en efectivo y muy generoso. Después de varias veces, convirtieron la casa en un punto de tránsito. Ya no era una persona amenazada, sino que se había convertido en receptora de dinero, almacenista de mercancía y repartidora de la siniera beneficios. Cuando Mateo se enteró, no se quedó callado como esperaba su madre. Le preguntó, directamente, se opuso,
e incluso amenazó con denunciarlo a la policía al día siguiente. Al recordar esa parte, el rostro de Ramona cambió, como si ese recuerdo fuera también una puñalada para ella. Ya le supliqué. Le dije que se callara, que lo considerara como ayudar a su madre una vez. Pero no quiso. Escuchar su voz se volvió ronca y luego cínica. Era tonto. Se creía más puro que nadie en este mundo. Cuando eres pobre y te persiguen las deudas, ¿la moralidad da de comer a alguien? Se me hizo un nudo en la garganta. Mateo lo sabía, se había opuesto, quería detenerlo todo. Y la primera persona a la que tuvo que enfrentarse no fue a un matón de la calle, sino a su propia madre. El inspector a mi lado preguntó, con voz fría, ¿qué hizo usted esa noche? Ramona se quedó en silencio unos segundos, y luego sus hombros se hundieron. Habló más bajo, pero cada palabra fue tan clara que me hirió los oídos. Los llamé. Yo solo quería que le dieran una lección, que le asustaran para que se callara. Les di su hora de salida, el número de su matrícula, la ruta que solía tomar. Hizo una pausa, tragó saliva y luego añadió algo que me desgarró: el corazón. También retuve a Alba en casa para que él se fuera solo. Me quedé helada. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La forma en que fingió mandarme hacer esto y aquello ese día. La forma en que buscó excusas para retenerme en casa. La forma en que Mateo tuvo que salir solo. Todo no fue una coincidencia. Ella había entregado a su propio hijo como si fuera mercancía, por su propia seguridad. Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. Ramona se agarró la cabeza. Su voz cambió de repente. Ya no gritaba, sino que gemía. Cuando me dijeron que lo habían arreglado, me di cuenta de que todo se había descontrolado. Yo no. Pensé que realmente moriría. No pensé que fueran tan crueles. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado, pero la miré sin poder sentir ya ninguna lástima. Porque en cuanto supo que su hijo había muerto, no denunció, no buscó justicia, no lloró la pérdida de su hijo. Eligió el silencio, eligió interpretar el papel de una madre afligida, eligió esperar el dinero del seguro, eligió borrar todas las huellas que pudieran arrastrarla a ella también. Fue entonces cuando entendí la verdad más profunda, más venenosa de lo que había imaginado. No mató a Mateo con sus propias manos, pero su codicia, su cobardía y su cálculo sucio fueron los que lo empujaron al abismo de la muerte. La miré durante mucho tiempo, y finalmente hablé, no en voz alta, pero cada palabra pareció cortar el aire. Usted no mató a Mateo con un cuchillo, lo mató con su propio silencio. Ramona lloró desconsoladamente, agarrándose la cabeza mientras negaba una y otra vez, como si quisiera negar esa frase. Pero yo sabía que, aunque llorara hasta secar sus lágrimas, ese momento nunca podría volver, porque desde el instante en que eligió salvar su propia vida, su dinero y su salida, ya no era la madre de Mateo Romero. Después de la sesión de confrontación de ese día, lógicamente, el caso ya era suficiente para imputar a Ramona con cargos graves. Había admitido su papel, proporcionado la ruta de Mateo y retenerme deliberadamente en casa. Pero Adrián no parecía en absoluto aliviado. Al contrario, estaba cada vez más callado, como si todavía hubiera un nudo que no lograba desatar en su cabeza. Esa noche estaba sentada en una sala de descanso temporal en la comisaría, con las manos en el vientre, mirando mi reflejo en la ventana. Cuando Adrián entró, acercó una silla, se sentó frente a mí y dijo directamente: Ramona ha confesado, pero eso no es suficiente para desmantelar toda la red. Todavía falta un eslabón crucial. Levanté la cabeza, cansada. ¿Quién? Adrián negó con la cabeza. No es quién, sino qué. El cuaderno negro que Mateo mencionó una vez. Me quedé en silencio. Era verdad. En la historia de Clara se mencionaba que buscaban un cuaderno con rutas, dinero y nombres de receptores. Ese objeto fue la razón por la que secuestraron a Mateo después del accidente. Sin él, los cabecillas aún podrían culpar de todo a Ramona y a algunos mensajeros, y lavarse las manos. Pero si se encontraba ese cuaderno, toda esa sucia telaraña desmoronaría. Bajé la cabeza, intentando recordar, pero cuanto más lo intentaba, más me dolía la cabeza. Un momento después, un pequeño detalle apareció de repente en mi mente como un destello de luz.
Unos días antes de morir, Mateo había sacado una vieja cuna de madera de un rincón de la habitación. Era una cuna heredada de un primo. Le dije que ya era muy vieja, que ya la arreglaríamos después del parto, pero ese día insistió en sacarla, y se pasó toda la tarde clavando y reparándola. Incluso bromeé con él mientras doblaba la ropa. Cariño, todavía faltan unos meses para que nazca. ¿Por qué tanta prisa? Él solo sonrió sin responder y volvió a su trabajo. Al recordar eso, mi corazón se aceleró. Miré a Adrián de golpe. La cuna. Él frunció el ceño. ¿Qué cuna? Le conté lo que había pasado, incluyendo su extraña actitud silenciosa ese día. Adrián escuchó, se quedó en silencio unos segundos y luego se levantó. Rápidamente. Podría ser. A la mañana siguiente, pedí permiso para volver a la antigua casa. La casa estaba parcialmente precintada, pero nuestra habitación y algunas pertenencias personales de Mateo no habían sido registradas con tanto detalle. Al entrar en la que fue nuestra habitación, sentí un dolor en el corazón. Todo seguía allí, solo que en silencio. La chaqueta que solía colgar detrás de la puerta, la taza de esmalte con el borde desportillado que usaba para el té, el ventilador, ruidoso que había prometido cambiar después de que naciera nuestro hijo. Me paré en medio de la habitación. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no había tiempo para derrumbarse. Yo y un agente revisamos cada rincón, cada cajón, cada tabla del suelo, cada pared. Pasaron varias horas sin resultado, solo ropa, vieja, recibos de gasolina y algunos cuadernos de gastos. Cerca del mediodía, cuando yo misma empezaba a perder la esperanza, Adrián, que estaba agachado junto a la cuna de madera, se detuvo de repente. Se inclinó, usando la punta de sus dedos para golpear el fondo de la cuna. El sonido no era uniforme, había una parte sólida, y otra que sonaba un poco más hueca. Levantó la cabeza, me miró, sus ojos brillaban con tensión. Señora Alba, venga. Me acerqué. Mi corazón latía con fuerza. Tal como él sospechaba, debajo del fondo de la cuna había una fina capa de madera, colocada con mucho esmero. Si no, se prestaba atención y se golpeaba. Casi nadie se habría dado cuenta. Varios agentes, con cuidado, levantaron esa capa de madera. En cuanto la tabla se levantó, vi una bolsa de plástico bien envuelta en su interior. Adrián, ya con guantes, sacó el contenido. Primero, un pequeño USB resistente al agua. Segundo, varias hojas de papel dobladas en 4. Y por último, una fina hoja de papel manuscrita. En cuanto vi la letra inclinada que conocía, me flaquearon las rodillas. Abrí el papel. Mis manos temblaban tanto que me costaba leer. Alba, si lees esto, significa que ya no volveré a casa. No busques venganza. Deja que nuestro hijo viva una vida limpia. Solo eso, sin quejas, sin maldiciones, sin mencionar siquiera cómo había muerto. Seguía siendo el Mateo que conocía. Incluso pensando que quizás no volvería, solo pensaba en su mujer y en su hijo. Lloré en medio del suelo. Casi me derrumbé abrazando la cuna. Mis lágrimas cayeron sobre la superficie de madera vieja. Ya no pude contenerme. Adrián apartó la cara. Su mandíbula se tensó. Sabía que él también estaba conteniendo algo que le oprimía el pecho. Pero no dijo nada. Un momento después, abrieron los datos del USB. Y, en efecto, lo que Mateo había arriesgado su vida por guardar era el golpe final y mortal. Dentro había una lista de envíos, códigos de lote, horas de descarga, números de cuenta, receptores de dinero, nombres en clave pero suficientes para ser rastreados. También había una grabación de una llamada telefónica. La voz de un hombre muy tranquilo daba instrucciones a Ramona para recibir la mercancía, moverla y repartir el dinero. Esto ya no era un asunto de unos pocos mensajeros. Era todo un sistema. A partir de ese USB, en los 2 días siguientes, la policía realizó redadas simultáneas en varios lugares. Las noticias llegaban una tras otra, tan rápido que no podía seguirlas. Un falso almacén frigorífico en las afueras de la ciudad fue precintado. Una base de camiones fue registrada por sorpresa. Y luego, un empresario que en público parecía un filántropo y hablaba a menudo de moral en los medios, fue esposado en su oficina por ser el cerebro del blanqueo de capitales de la red durante años. Esa noche, mientras las cadenas de televisión locales informaban al unísono sobre el desmantelamiento de la gran red,
Yo estaba sentada sola frente a la foto de Mateo. La cuna de madera ya estaba colocada ordenadamente junto a la mesa de la foto, limpia y con olor a madera recién tratada. Puse mi mano en el borde de la cuna, miré su rostro en el marco, y las lágrimas seguían cayendo. Cariño, se me hizo un nudo en la garganta. Tuve que parar varias veces para poder continuar. Por fin has podido contármelo todo. No dejaré que nuestro hijo sea conocido como el hijo de alguien que murió en vano. El día del juicio. El cielo estaba despejado, pero el ambiente dentro de la sala era denso. Me senté en la fila reservada para las partes interesadas, mis dos manos sobre mi vientre, ya muy grande. Mi corazón, extrañamente, estaba en calma, quizás porque, después de todo lo que había pasado, ya no me iba a derrumbar. La sala estaba abarrotada, no solo de agentes, miembros de la red, sino también de familiares, vecinos, curiosos que querían ver en persona cómo era una madre acusada de empujar a su hijo al abismo de la muerte. Cuando hicieron entrar a Ramona, toda la sala se quedó en silencio por un momento. Estaba muy delgada, su pelo se había vuelto blanco, sus hombros estaban encorvados, la piel de su rostro, opaca y más arrugada en solo unos meses. La mujer que una vez se paró en medio del patio, señalándome, insultándome, la que había gruñido que eliminaría a cualquiera que se interpusiera en su camino, ahora parecía tan patética. Pero no sentí lástima. Al verla, solo recordaba la cara de Mateo en la pantalla de la cámara de seguridad. Recordaba cómo lo arrastraron a la furgoneta, recordaba la cuna de madera y la nota que dejó. Ay, heridas que no se curan solo porque el culpable parezca estar sufriendo. Comenzó el juicio, pero el ambiente se tensó aún más cuando el fiscal leyó la acusación. Cada acto, cada eslabón, cada cantidad de dinero, cada viaje, cada fecha, fue mencionado con claridad. Escuché, a veces sintiendo como si estuviera oyendo la historia de otra persona, no mi vida. Solo cuando se mencionó el nombre de Mateo Romero como víctima de una serie de crímenes que comenzaron con la codicia, sentí un nudo en la garganta. El abogado de Ramona intentó apelar a los últimos vestigios de humanidad para pedir clemencia. Dijo que Ramona no había matado directamente, que estaba presionada por las deudas, manipulada, amenazada. Enfatizó que una mujer de pueblo, con poca educación, viviendo con miedo y atrapada en el juego, era fácil que cayera. Al oír eso no significaba que no lo entendiera. Sé que hay momentos en que la gente se ve acorralada, pero también sé que entre estar acorralado y empujar deliberadamente a otros al abismo, hay dos cosas muy diferentes. Cuando llegó el turno del fiscal, su voz fue fría y clara. La acusada, Ramona Vargas, no carecía de oportunidades para detenerse. Tuvo muchas oportunidades. Al recibir el primer envío, podría haberse detenido. Cuando su hijo se enteró, podría haberse detenido. Cuando Mateo Romero le suplicó que se detuviera, podríamos haberse detenido. Cuando supo que la banda había arreglado a su hijo, todavía tuvo la oportunidad de correr a la policía, de salvar lo que le quedaba de humanidad, pero no lo hizo. Eligió el dinero, eligió el seguro, eligió su propia seguridad, eligió el silencio para que su hijo muriera en vano y su nuera, embarazada, quedara acorralada. Toda la sala guardó silencio, nadie pudo rebatirlo, porque esa era la verdad más cruda. Cuando le dieron la oportunidad de hablar por última vez, Ramona ya no era tan testaruda. Se giró hacia mí. Por primera vez, vi sus ojos realmente llorosos, sus labios temblaban, su voz era ronca. Alba, me equivoqué. Déjame ver a mí, nieto, aunque sea una vez. Al oír eso, mi corazón se detuvo por un instante. No por lástima, sino porque me di cuenta de que hay personas que solo admiten sus errores cuando ya no les queda nada. Puse una mano en mi vientre, sintiendo un suave movimiento en su interior, y luego levanté la cabeza, mirándola directamente. Mi voz no fue alta, pero sí lo suficientemente clara como para oírse en medio del silencio. Mi hijo no tiene una abuela como usted. Nadie dijo nada. Solo hubo un silencio pesado. No era una frase de venganza. Era la última línea que tenía que trazar por mi hijo, por mí misma, para terminar esta relación tóxica de forma limpia. Cuando el juez leyó la sentencia, su voz fue firme. La condena para Ramona fue muy severa, acorde con lo que había hecho y lo que no había hecho. Los otros miembros de la red también recibieron sentencias proporcionales. No recuerdo las cifras exactas. Solo recuerdo que en ese momento estaba sentada erguida,
Mis dos manos todavía sobre mi vientre, y sentí en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, un espacio vacío que dolía y a la vez se sentía ligero. Al salir del juzgado, el sol brillaba con fuerza. Me paré un momento en las escaleras, respirando hondo, sin llanto, sin derrumbarme, sin necesidad de apoyo, solo un suspiro muy largo, como si después de días de estar ahogándome, finalmente pudiera salir a la superficie. Unos meses después, di a luz a un niño, un bebé pequeño que lloraba con fuerza y me agarró el dedo con fuerza desde el primer momento. Lo llamé Mateo Adán, conservando parte del nombre de su padre, y, a la vez, para recordarme a mí misma y a él que en este mundo, vivir con honestidad y rectitud puede tener un precio muy alto, pero es mucho más valioso que vivir en el fango de la mentira. Cuando di a luz, a través del cristal del pasillo, vi de reojo a Adrián de pie. Solo sonrió muy levemente y luego se dio la vuelta y se fue. No entró, no dijo, nada más. No entró en nuestras vidas como un héroe. Y quizás así es como debía ser. Antes pensaba que la muerte de Mateo había enterrado mi vida. Pensaba que sería una viuda abrazando un vientre abultado, pasando días oscuros con las últimas fuerzas que me quedaban. Pero al final de la pérdida, entendí una cosa. Hay personas que se van no para arrastrar a los que se quedan a hundirse en ellas, sino para desenmascarar la verdadera cara de los que siguen vivos. Mateo ya no está, pero nos dejó a mí y a mi hijo algo más valioso que el dinero, de un seguro más valioso que cualquier tesoro en este mundo, la verdad. Y a veces, solo con que la verdad sea llamada por su nombre, los que sobreviven ya tienen la fuerza suficiente para caminar hasta el final de sus vidas.